Bienvenido a TS Novellón. Oficialmente tenemos Patreon, donde podrás disfrutar de contenido exclusivo. Derechos reservados al creador original. No olvides comentar, darle me gusta y compartir. Disfruta de esta obra. Sistema completamente cargado, 99%. Sistema completamente cargado. Carga completa. El control del programa del subsistema ya puede iniciarse. Dormí durante bastante tiempo. Al despertar de un largo sueño, sintiendo la barra de energía interminable en su mente, los ojos de Foutian se llenaron de pereza. Como transmigrador, Foutian ya había llegado a este mundo hacía 1000 años. Como transmigrador, Foutian determinó rápidamente, mediante diversas pistas, que el mundo en el que se encontraba era el mundo de Naruto porque residía en el espíritu de Kaguya Otsutsuki. Sin embargo, después de eso, Foutian, exhausto por la transmigración, cayó en un sueño profundo. Y ahora, al despertar, se encontraba en un espacio completamente oscuro. Dios mío. Así que me encerraron en una habitación oscura junto con Kaguya Otsutsuki. Tocándose la barbilla y observando a Kaguya Otsutsuki, que dormía tras él, Foutian frunció el ceño con un dejo de melancolía. Al llegar a este mundo, Foutian presenció la pelea entre Kaguya y su compañero, Isiki Otsutsuki. Tras una feroz batalla, principalmente una emboscada de Kaguya, Isiki casi muere y su destino es desconocido. Lo dejaron lamiéndose las heridas en algún lugar. Kaguya, por otro lado, había venido a este planeta de Hokage para recuperarse y cultivar el árbol divino. Definitivamente es la trama del manga, sin duda. Porque la historia de Kaguya Otsutsuki sigue una secuencia. Come la fruta del árbol de los dioses, sofoca la guerra, se embaraza, da a luz, se vuelve codiciosa y luego usa el Tsukuyomi infinito para crear armas setsu blancas. No es la versión del anime donde primero se embaraza y luego se desespera. Cada vez que vengo aquí, no puedo evitar suspirar al pensar en lo bien que viven estos extraterrestres. ¿Cómo funciona su cerebro? Kaguya Otsutsuki, una mujer de un poderoso planeta alienígena de alta tecnología, llegó a una tierra desolada. Para el clan Otsutsuki, los humanos no se diferencian mucho de los monos. Su inmenso poder, sumado a su apariencia sorprendentemente distinta, hace que sea natural que se la considere una diosa. El equipo de animación creó a esta inexplicable daimyo de la tierra de los ancestros, una propuesta de matrimonio. La tradición oficial del libro de la batalla afirma claramente que es una asceta y que sus 2 hijos son fruto de oraciones y bendiciones. ¿Una propuesta de matrimonio? ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso es por su prístino entorno natural? Este pequeño lugar ni siquiera está tan desarrollado como una zona rural moderna. Las casas de madera son gélidas en invierno y sofocantes en verano. Ni siquiera un apartamento de 3 habitaciones. En su primer encuentro, el supuesto daimyo la interrogó desde lo alto de las escaleras, y al final, solo la aceptaron como concubina, mx520xs.com. Aún más absurdo es que después, daimyos de diferentes países iniciaron una guerra por codiciar la belleza de Kaguya Otsutsuki. Por favor, es la diosa del conejo, la progenitora del chakra. Permitir que un grupo de daimyos que ni siquiera saben qué es el chakra, y que solo saben luchar con prostitutas en peleas de aldea, se peleen por ella. Hay que decir que cuando se trata de cosificar a las mujeres, todavía tenemos que fijarnos en aquellas que viven una buena vida. Es ridículo, de verdad. Hashirama Senju pudo mover montañas y llenar mares con un solo Buda de la transformación, pero sirvió como perro del impotente daimyo del país del fuego. El servilismo en las mentes de estas personas que viven una buena vida está profundamente arraigado. Una persona estaba presentando una queja seria, completamente inconsciente de que Kaguya Otsutsuki, que había estado durmiendo en el espacio oscuro, había reabierto sus ojos blancos como la nieve. ¿Eres tú, esa conciencia dentro de mi mente? Oye, estás despierto. Al ver despertar a Kaguya Otsutsuki, Fouten no sintió miedo. Gracias a su reencarnación, ambos compartían intereses. Kaguya conocía su existencia desde hacía tiempo, pero siempre se había preguntado por qué no había despertado. Tras ser sellada, Kaguya incluso olvidó el paso del tiempo y cayó en un profundo sueño. Si el despertar formal de Fouten no la hubiera perturbado, Kaguya seguiría dormida. Entrecerrando los ojos, Kaguya Otsutsuki simplemente dijo: «Tú eres Otsutsuki Futen, ¿verdad?». Gracias a su inmenso poder, Kaguya Otsutsuki fue llamada la diosa del conejo por los habitantes locales. Habiendo nacido en este mundo a través de la conciencia de Kaguya Otsutsuki, para ser precisos, su verdadero nombre debería ser Tsutsuki Autenori.
Otsutsuki Oten no estaba interesado en eso y simplemente dijo, supongo que sí. Por cierto, ¿cómo va el plan de tu buen hijo para salvar a su madre? No lo sé. Tras decir eso, Kaguya Otsutsuki guardó silencio y negó con la cabeza. Debido a su relación simbiótica, no le tenía demasiado miedo al señor demonio. Como ella misma estaba sellada en el Chibaku Tensei, no tenía nada más que planear aparte de este cuerpo. Si así lo dices, entonces no me contendré. Al percibir los pensamientos de Kaguya Otsutsuki, Otsutsuki Futen levantó el pulgar, con los ojos brillantes de expectación. Como asceta, Kaguya Otsutsuki no mostró signos de la agitación emocional que uno esperaría de la oscuridad, simplemente dijo con calma. En lugar de esto, deberías pensar en cómo salir, o en cómo dormir profundamente. En este espacio, incluso el concepto de tiempo se difumina. ¿Qué pasaría si pudiéramos salir? Mientras hablaba, Fouten chasqueó los dedos, y con el flujo de chakra, Kaguya Otsutsuki sintió una visión borrosa. Tras ajustarse, una escena completamente oscura apareció en su mente, pero era completamente diferente a la que se desarrollaba en el Chibaku Tensei. En ese espacio completamente oscuro, filas y filas de figuras humanoides blancas se apilaban continuamente. Al observar con atención, Kaguya Otsutsuki se dio cuenta rápidamente de lo que eran. Esos son, Setsu blancos. Setsu blanco se refiere al uso que Kaguya Otsutsuki hizo del Tsukuyomi infinito tras consumir la fruta del árbol divino. Posteriormente, utilizó el árbol divino para crear armas biológicas especialmente modificadas para los habitantes del Tsukuyomi infinito. Su propósito era enfrentarse a las fuerzas del clan Otsutsuki fuera del planeta Naruto, ya que consumir la fruta del árbol divino sin autorización se consideraba una traición al clan Otsutsuki. Y ahora, en esta escena, lo que Kaguya Otsutsuki ve es el Setsu blanco original que selló en lotes dentro del Gedomaso. ¿Cómo hiciste eso? Al ver la escena en su mente, Kaguya Otsutsuki miró a Fouten con incredulidad en sus ojos. Aunque mi espíritu está latente, puede esparcir mis semillas espirituales por todo el mundo a través de tu inconsciencia, pero eso fue hace miles de años, antes de que te sellaran. No hablemos de eso ahora, tu buen hijo está por llegar. Al escuchar las palabras de Foutian, Daidoki Kaguya, aunque todavía tenía muchas preguntas que hacer, finalmente cerró la boca y centró su atención en silencio en la imagen compartida en su mente con Foutian. Mientras tanto, en el mundo de la superficie de Naruto, el negro, el hijo filial, el inventor de la historia, Setsu notó el movimiento inusual de su medio cuerpo. Setsu blanco. ¿Qué pasa? Preguntó Setsu negro. ¿Por qué dejaste de pensar de repente? Incluso el normalmente despreocupado Setsu blanco se rascó la cabeza confundido y luego dijo. Siento que he ganado algunos hermanos más. ¿Tu hermano? Al oír esto, se quedó atónito, y entonces el tono de Setsu negro se tornó serio. Esto es terrible. Hay un problema con esos cuerpos de almacenamiento. El cuerpo del Setsu blanco es crucial para rescatar a su madre del sello en el futuro. Incluso si solo uno de ellos falla, el Setsu negro no se atreve a ser negligente ni descuidado en lo más mínimo. Pero entonces surge otro problema. Aunque Madara Uchiha está gravemente dañado, no ha muerto. Al contrario, tras invocar al Gedomaso, Madara conectó su cuerpo al Gedomaso mediante un conducto. Aunque no puede moverse, mientras el conducto no falle, definitivamente no morirá. Casualmente, todos los cuerpos originales de Witasetsu están almacenados dentro del Gedomaso. Justo cuando Black Setsu estaba pensando en cómo entrar en el Gedomaso sin alertar a Madara Uchiha, la voz de Madara Uchiha llegó desde lejos a través de su bestia invocada. Vuelve rápido. Hay algo dentro de la estatua de Gedo. Al escuchar las palabras de Madara Uchiha, los ojos de Setsu negro parpadearon un par de veces. Confirmó rápidamente sus palabras y luego usó velozmente la habilidad única de infiltración de Setsu blanco para escabullirse entre la tierra y los árboles y dirigirse hacia el escondite de Madara Uchiha. Al sentir la presencia de Setsu negro, Madara Uchiha no tuvo dudas, porque, gracias a la meticulosa planificación de Setsu negro, Madara Uchiha creía firmemente que Setsu negro era un clon creado a partir de su propia sombra usando la liberación Yin-Yang, y era absolutamente leal a él. Hay una fuerza vital que emana del interior de la estatua demoníaca del camino exterior, entra y comprueba qué sucede. Y no lo pierdas de vista. Al decir esto, Madara Uchiha dirigió su mirada hacia Setsu negro, indicándole que favoreciera a Setsu blanco. Para Madara, Setsu negro era su sombra, representando lealtad absoluta. En cuanto a estas criaturas que creó mediante técnicas de liberación Yin-Yang, llamadas Setsu blanco, ¿quién sabía si podrían desarrollar otras voluntades?
Ante esto, Setsu Negro simplemente asintió con calma y dijo, está bien. Dejar que los lobos vigilen un rebaño de corderos para evitar que huyan. Realmente quiero ver la reacción de Madara Uchiha después de que descubra todo. Mientras Black Setsu pensaba para sí mismo, su cuerpo entró en el Gedo-maso de una manera que coincidía con la comprensión de Madara Uchiha. Regresar a la estatua de Gedo fue como volver a casa. El Setsu Negro se relajó un poco, sintiendo el contacto familiar. Pero en cuanto levantó la vista, se encontró con un Setsu blanco puro. Mi padre. Black Setsu se quedó perplejo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El Setsu blanco, cuya boca siempre profería vulgaridades, era increíblemente alto, con sus 2,7 metros de estatura, dando la impresión de ser un gigante. Una hendidura recorría su frente y dos cuernos opuestos adornaban su cabeza. Bajo sus pobladas cejas se encontraban un par de ojos de un blanco puro. O quizás, no solo sus ojos, sino que la piel, la ropa e incluso el cabello del Setsu blanco eran de un blanco simple. Esa sola presencia, con solo estar allí, le produjo al Setsu Negro una fuerte sensación de déjà vu. Es como una madre, tanto en apariencia como en aura. Si tuviera que señalar la diferencia, solo sería la falta de características físicas femeninas debido a la diferencia de género. En cambio, irradia un físico fuerte y atractivo desde dentro. Padre mío. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Ven y presenta tus respetos de inmediato. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Mientras hablaba, Otsutsuki Oten se frotó el cuello con cierto disgusto. Aunque hacía tiempo que había estado preparado para parasitar estos cuerpos de Setsu blanco con su semilla espiritual, todavía sentía una fuerte sensación de inquietud cuando se fusionó oficialmente con este cuerpo. Era demasiado débil y estrecho. Una vez que el alma entró, se sintió extremadamente tensa y todos los movimientos quedaron restringidos. Afortunadamente, Otsutsuki Oten redujo su tamaño a 1,95 metros. Aunque aún se sentía inexplicablemente débil, al menos estaba mucho mejor que antes. ¿Quién eres exactamente? Setsu Negro cuestionó, dudando en comprender lo que Otsutsuki Fouten quería decir debido al aura que emanaba de él. Fouten se burló y luego dijo, decírtelo probablemente perdería mucho tiempo. Kaguya, hazlo tú mismo. Al escuchar el soliloquio de Otsutsuki Fouten, una vacilación brilló en la mirada vacía del Setsu Negro. Inmediatamente después, el cuerpo del Setsu blanco que poseía Fouten comenzó a retorcerse violentamente, transformado por el árbol divino en un arma de combate pura. Estos cuerpos de Setsu blanco poseían una excelente plasticidad y no tenían género, transformándose únicamente en diversas formas según las necesidades de su usuario. Aunque Setsu Negro lo percibió como si Ten le hablara al aire, el cuerpo blanco del Setsu controlado por Ten dejó de retorcerse rápidamente. Sin embargo, cuando el cuerpo blanco se estabilizó de nuevo, Setsu Negro se llenó de una alegría inmensa. Madre. Permaneció en silencio. Percibiendo todo a su alrededor, aunque solo se trataba del espacio desolado dentro del Gedo-maso, el mismo aire, incluso con olor a descomposición, dejó a Kaguya Tsutsuki profundamente conmocionada. ¿Se había liberado del sello? Equivocado. Kaguya Tsutsuki negó rápidamente con la cabeza, pues percibía que su verdadero cuerpo seguía sellado dentro del sello del Chibaku Tensei. Lo que había emergido ahora era solo su espíritu, pero aún así, era suficiente. A pesar de ser una asceta que reprimía todos sus deseos, Kaguya Otsutsuki aún sentía una euforia indescriptible cuando sentía esta libertad perdida hacía mucho tiempo. Mirando a Setsu Negro, Kaguya Otsutsuki asintió y dijo, continúa con tu plan, yo. Antes de que Kaguya pudiera terminar de hablar, otra cabeza brotó de su hombro. Era nada menos que la cabeza de Otsutsuki Fouten. El hombre con un rostro que se parecía en un 70% a Kaguya Otsutsuki gritó con disgusto. ¿Qué quieres decir con tú? Has revelado tu identidad y te vas. Todavía tengo que preparar mis planes. Al oír esto, Kaguya Otsutsuki miró a Oten Otsutsuki. Su mirada, como la de una seta, revelaba una compleja mezcla de emociones. Entonces le dijo a Setsu Negro. Este hombre es uno conmigo. Puede representar mi voluntad. Madre, ¿de verdad eres tú? Setsu Negro seguía algo incrédulo. Ante esto, Kaguya Otsutsuki simplemente asintió y luego le dijo a Fouten. Si es posible, me gustaría salir a ver qué hay afuera. Claro. Otsutsuki Oten no se negó, y dijo con naturalidad. Me da pereza quedarme en esta habitación oscura contigo. No puedo prepararme para el lanzamiento del juego sin saber dónde está la línea de tiempo.
Al escuchar las palabras de Foutian, aunque no entendía lo que significaba el lanzamiento del juego, Kaguya tenía demasiadas preguntas. En comparación con su propio e inexplicable sellado durante miles de años, Foutian, que estaba bien preparado para esto, claramente tenía más autoridad para hablar sobre el asunto. Por lo tanto, Kaguya Otsutsuki simplemente asintió y luego voluntariamente devolvió el control del cuerpo del Setsu blanco a Ten. Kaguya Otsutsuki podía sentir que incluso si no estaba dispuesta a devolvérselo a Ten, Ten podía expulsar su conciencia por la fuerza. Aunque sus espíritus son uno, sus conciencias son independientes. Sin embargo, si uno de ellos perece, al otro no le irá mejor. Sintiendo que Kaguya Otsutsuki renunciaba al control de su cuerpo, Otsutsuki Oten asintió con satisfacción, con una pizca de emoción en sus ojos. Como transmigrador, Otsutsuki Futen no era ajeno al sistema que poseía. Era un programa de juego hentai que escribió para su propia diversión. En el escenario del juego para adultos, el juego tiene lugar después del final de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, es decir, de acuerdo con la línea de tiempo normal, si Otsutsuki Oten quería que su cuerpo principal abandonara el sello, tendría que esperar hasta después de que estallara la Cuarta Guerra Mundial Shinobi y se activara el Tsukuyomi infinito para permitir que Otsutsuki Kaguya escapara del sello. Si solo fuera cuestión de esperar, el asunto estaría resuelto. Pero el problema es que hay muchas más cosas ocultas y peligrosas en este mundo. Así que, justo antes de que Otsutsuki Oten cayera en un profundo sueño tras llegar a este mundo, liberó su semilla espiritual, que se extendió a este mundo junto con Setsu Negro cuando Otsutsuki Kaguya fue sellada. Ahora que finalmente ha despertado, Otsutsuki Oten necesita determinar la línea de tiempo actual de Naruto. Con este pensamiento en mente, Otsutsuki Futen dirigió su mirada a Setsu Negro frente a él. No seas tímido. Otsutsuki Kaguya y yo somos la otra mitad del otro. Aunque tenemos pensamientos independientes, sin duda somos una comunidad de intereses compartidos. En cierto sentido, soy tu padre, pero un embarazo ectópico que se reproduce asexualmente. Al escuchar las palabras de Otsutsuki Iten, una expresión de comprensión apareció de inmediato en los ojos de Black Setsu. Como fruto de la voluntad de Otsutsuki Kaguya, Black Setsu nació para liberar a su madre de su sello. Ante la aparición de Otsutsuki Iten, Black Setsu sintió una desconcertante e indefensión sin precedentes. Al escuchar las palabras de Otsutsuki Futen, Black Setsu comprendió inmediatamente todo, lo que significaba que, aunque su padre había estado dormido dentro de la conciencia de su madre, hacía tiempo que había descubierto la traición de sus dos hijos rebeldes, Otsutsuki Amura y Otsutsuki Agoromo. Sin embargo, debido a que su mente estaba sumida en un sueño profundo, no pudo avisarle a su madre. Así que, justo antes de que su madre lo sellara, ideó un plan para liberarse del sello, pero con métodos completamente diferentes. Con este pensamiento en mente, Setsu Negro asintió rápidamente y luego preguntó: «Entonces, padre, ¿qué debo hacer?» «Mi plan. Conozco tu plan». Antes de que Setsu Negro pudiera presionar el botón, Otsutsuki Futen negó con la cabeza con expresión relajada y dijo: «Sigue con el plan». Al oír esto, Black Setsu guardó silencio y dudó un poco respecto a la orden de Otsutsuki Kaguya. Aunque Black Setsu era producto de la voluntad de Otsutsuki Kaguya, su plan fue fruto de su propia idea y ejecución. Sellado en la luna, ni siquiera su madre, quien lo creó directamente, sabía por qué su padre. Al notar la vacilación de Black Setsu, Otsutsuki Oten no se enfadó. En cambio, se cruzó de brazos y pareció divertido. Aunque con el paso del tiempo había olvidado algunos detalles de la trama de Naruto, aún recordaba la historia en general. Se necesitan dos condiciones para liberarnos a mí y a tu madre del sello: el árbol divino y el Tsukuyomi infinito liberado por el Rinnegan. Sin embargo, lo que se necesita para despertar el Rinnegan es el chakra de Agoromo Otsutsuki, también conocido como el sabio de los 6 caminos. Como individuo nacido de la oración, Agoromo Otsutsuki no heredó la longevidad del clan Otsutsuki. Tras su muerte, su chakra se dispersó entre Indra y Asura, y las bestias con cola que podrían formar el 10 colas también se dispersaron por todo el mundo. Ahora tienes a Setsu Blanco como tu media naranja, lo que significa que Madara Uchiha ya se ha conectado al conducto del Gedo-Maso, ¿verdad? Aunque era una pregunta, la voz de Otsutsuki Futen tenía una certeza innegable. Al oír a Otsutsuki Oten relatar con calma su plan, Black Setsu sintió una espesa capa de sudor frío subir por su espalda. No, su cuerpo era simplemente un producto de la liberación Yin-Yang, una masa de lodo, así que no existía tal cosa como el sudor frío. Después de un momento de silencio, Setsu Negro asintió. Sí. ¿Ha comenzado la Tercera Guerra Mundial Shinobi?
¿La Tercera Guerra Mundial Shinobi? Al oír las palabras de Fouten, Black Setsu hizo una breve pausa, luego negó con la cabeza y dijo: todavía no, es el año 47 de Konoha. Aunque ha habido escaramuzas localizadas entre las principales aldeas ninja, no hay indicios de que exista la intención de librar una guerra a gran escala. Eso será pronto, pensó Foutian. Konoha, como la primera aldea ninja del mundo ninja, usa el mismo calendario que el mundo ninja. Año 47 de Konoha, entonces la Tercera Guerra Mundial Shinobi estallará con toda su fuerza el próximo año. Si no recuerdo mal, el año 48 de Konoha es cuando la Tercera Guerra Mundial Shinobi estallará con toda su fuerza. Sigue disfrazándote de la sombra de Madara Uchiha. Foutian pronunció palabras con indiferencia que dejaron helado a Setsu Negro, y continuó. Madara Uchiha necesita un sucesor con los mismos ideales que herede su manto para revivirlo y completar el Tsukuyomi infinito. Obito Uchiha, del clan Uchiha de Konoha, es una buena opción. Puedes observarlo con antelación, pero no te apresures a actuar. Setsu Negro permaneció en silencio, mirando fijamente a Otsutsuki Futen, algo indeciso sobre si todo lo que había hecho era realmente necesario. Aunque suene un poco como una matrioshka, Black Setsu realmente sentía que todos sus planes eran parte del plan de su padre, y tal vez su padre podría haberse liberado del sello aún más rápido sin él. Ante este pensamiento, por alguna razón, Setsu Negro, quien siempre se consideró la mente maestra más grande del mundo ninja, sintió que había una red aún más grande e interminable sobre su cabeza. Brillante, realmente brillante. Pensó Setsu Negro. Su padre debería llamarse Otsutsuki Atmósfera en lugar de Otsutsuki Destino, porque era simplemente demasiado brillante. Uno podría más o menos adivinar los pensamientos de Black Setsu, pero Otsutsuki Futen simplemente sonrió. Había leído el guión y así era. El objetivo de Otsutsuki Oten no es solo liberarse del sello. ¿Cuál es el propósito de liberarse del sello? ¿Acaso no es ser libre y no tener restricciones? Gracias al cuerpo de Setsu Blanco, Otsutsuki Oten ahora puede viajar libremente entre el mundo ninja. Lo que realmente preocupaba a Otsutsuki Oten eran otros factores de este mundo. Como juego hentai, Otsutsuki Oten era, en el contexto, uno de los seres más poderosos de la historia. Y este contexto se limitaba a Naruto Shippuden. Pero este mundo no se trata solo de Shippuden, también incluye Boruto, una historia sobre materiales no inflamables. Conociendo la trama, Otsutsuki Futen era muy consciente de que el clan Otsutsuki no era solo Otsutsuki Kaguya. Solo en la historia de Boruto, apareció un Otsutsuki Ishiki que dominó el segundo 10 colas. Las acciones de Kaguya Otsutsuki equivalían a una traición. Ella era la mitad del cuerpo de Kaguya, y simplemente adquirir el poder de la historia de una manera convencional no era suficiente para compararse con los miembros del clan Otsutsuki que habían consumido más de la fruta del árbol de Dios. Afortunadamente, como juego hentai con elementos de desarrollo de personajes, Otsutsuki Futen posee muchos subsistemas que están completamente bajo su control. Cuando Foutian diseñó el programa del juego, para satisfacer la diversidad de juegos para adultos, añadió específicamente numerosos módulos expandibles a la historia de fondo. Estos módulos son, en esencia, mazmorras y niveles de juego en el sentido tradicional. En estas mazmorras, los jugadores entrarán como invasores en otros mundos de películas, juegos y anime del mundo de Naruto. Solo de esta manera podrá obtener poder más allá de la historia de Shippuden. Con este pensamiento, los ojos de Otsutsuki Oten se entrecerraron levemente. Debo usar el sistema para viajar a más mundos y adquirir tantos patrones de poder como sea posible para mí. De lo contrario, cuando llegue la línea de tiempo de Boruto, enfrentando toda la fuerza del clan Otsutsuki, quienes son capaces de viajar espacialmente a gran escala y devorar vida planetaria plantando constantemente árboles divinos en otros planetas, Otsutsuki Futen será incapaz de resistirse. Sin embargo, si estuviera solo, el proceso de conquistar un mundo tras otro y lograr la autotrascendencia sería demasiado largo. Otsutsuki Futen no tenía confianza en poder competir contra una raza que había existido durante incontables eras cósmicas y que ya era capaz de realizar viajes cósmicos en su totalidad. Afortunadamente, el poder del jugador es el poder de Otsutsuki Futen, por lo que permitir que el mundo ninja progrese de acuerdo con la historia original y permitir que el jugador mejore constantemente su fuerza es una parte esencial del proceso. Solo cuando los jugadores tienen suficiente poder pueden adquirir suficiente esencia mundial para sí mismos, modo poder. En cuanto a los jugadores, en realidad, Otsutsuki Futen ya había hecho los preparativos. Con este pensamiento en mente, Otsutsuki Oten giró su mirada hacia los cuerpos blancos de Setsu almacenados dentro del Gedomaso detrás de él.
Los cuerpos originales de los Setsu blancos poseen una plasticidad excepcional, ya que fueron humanos de tiempos antiguos. Ya sea por personalización facial o por la implantación de subsistemas, no hubo reacción de rechazo. Simplemente fueron transformados en armas por el árbol divino, sin conciencia ni alma. En otras palabras, el cuerpo del personaje controlado por el jugador ya está allí. Todo lo que falta es la conciencia del jugador, y coincidentemente, en el momento en que llegó a este mundo, Otsutsuki Oten descubrió que el mundo al que lo conectaba su jutsu de invocación era la tierra de su vida anterior. Después de pensarlo, Otsutsuki Futen miró a Setsu Negro a su lado y dijo: continúa con el asunto de revivir a Otsutsuki Kaguya, y yo comenzaré a prepararme para lidiar con esos futuros miembros del clan Otsutsuki. ¿El futuro clan Otsutsuki? Al escuchar las palabras de Otsutsuki Futen, Setsu Negro se quedó desconcertado, y luego algo desconcertado. Setsu Negro fue creado por Otsutsuki Kaguya en una emergencia al ser sellada por el Ichibaku Tensei. Por lo tanto, su único pensamiento, de principio a fin, fue liberarse del sello, y desconocía por completo el clan Otsutsuki. Ahora, al escuchar las palabras de Otsutsuki Futen sobre lidiar con el futuro clan Otsutsuki, la primera reacción de Setsu Negro fue un silencio atónito. ¿El clan Otsutsuki no es el clan de su madre? ¿Por qué prepararse para lidiar con ellos? ¿O no deberían estar instándolos a venir rápidamente a rescatar a su madre? Justo cuando Setsu Negro seguía reflexionando, de repente, el hombro de Otsutsuki Ten se contrajo. Sabiendo que era Otsutsuki Kaguya quien pedía hablar, Otsutsuki Ten no la detuvo. Inmediatamente después, el rostro de Otsutsuki Kaguya apareció en el hombro de Otsutsuki Ten. A diferencia de su anterior euforía al ver el mundo exterior, el rostro de Kaguya Otsutsuki ahora estaba lleno de solemnidad y seriedad. Miró a Otsutsuki Futen y preguntó: ¿está seguro? Seguro. Otsutsuki Futen no explicó mucho, solo asintió. Los personajes de Otsutsuki en Shippuden son relativamente pocos, apareciendo solo como el jefe final de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Tras tomar aire fresco, Naruto y Sasuke lo enviaron de vuelta al cielo. En Boruto, que sigue a Shippuden, el contenido de Otsutsuki es excesivamente alto. Ichiura Shiki, Kinshiki, Momoshiki, y Shiki, los nombres son cada vez más modernos y minimalistas, lo que hace que los niveles de poder en Naruto estén completamente desequilibrados e imposibles de evaluar utilizando los métodos del manga shonen normal. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Kian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Kaguya Otsutsuki sabía muy bien que lo que había hecho no podía ser perdonado por el clan Otsutsuki, incluyendo usar el árbol divino para transformar a humanos ancestrales en armas biológicas llamadas Setsu Blanco. Todo esto era su forma de lidiar con los miembros del clan Otsutsuki que podrían aparecer en cualquier momento. Sin embargo, mi principal preocupación en este momento es romper el sello. Sin embargo, con la aparición de Otsutsuki Futen, Otsutsuki Kaguya se dio cuenta de que liberarse del sello parecía ser solo cuestión de tiempo, y si ese es el caso, es hora de considerar el futuro. Con ese pensamiento en mente, Kaguya Otsutsuki asintió y dijo: entiendo, Setsu Negro, obedece sus órdenes. Y somos uno. Kaguya Otsutsuki volvió la mirada hacia Ten Otsutsuki. Como eran la mitad del cuerpo del otro, Kaguya confiaba plenamente en Ten. Sin embargo, como Aseta, Kaguya hacía tiempo que había abandonado las expresiones emocionales inútiles, y en su lugar usaba el lenguaje más directo para expresar sus pensamientos sin adornos. Ciertamente. Con los brazos cruzados, Otsutsuki Futen le dijo a Setsu Negro: usaré la liberación Yin-Yang para enviar 100 cuerpos de Setsu Blanco a las aldeas ninja de las 5 grandes naciones. El medio de transmisión serán las bestias con cola. 3 días después, infundiré mi conciencia en estos cuerpos e imitaré su forma espiritual como el producto colectivo de los Jinchuriki, absorbiendo inconscientemente toda la conciencia negativa de su entorno, permitiéndoles así actuar en mi lugar en el mundo ninja. Lo que debes hacer es convencer a Uchiha Madara de que todo está bien y no afectará sus planes. Ya sea engaño o artimaña, me da igual. Con que encuentre un sucesor según su plan, se saque el catéter y muera, basta. Al escuchar la orden de Otsutsuki Futen, Black Setsu asintió y dijo: está bien. Para Black Setsu, la orden de Otsutsuki Futen no fue difícil, el actual Uchiha Madara solo sobrevive conectándose con el Gedomaso, y la creación de sombras disfrazada de Uchiha Madara depende completamente de los informes de Black Setsu para comprender el mundo exterior. En esta situación, esta orden no era más que decir una pequeña mentira bajo una gran mentira a Setsu Negro. El pobre Uchiha Madara fue manipulado por Setsu Negro.
Pero, ¿fue realmente él quien dijo la mentira colosal? Setsu Negro miró a Otsutsuki Futen con reverencia, luego se giró y se retiró respetuosamente. Mientras el Setsu Negro se alejaba del Gedomaso, Tsutsuki Ten centró su atención en los cuerpos de los Setsu blancos que se encontraban tras él. Gracias a la técnica de la liberación Yin-Yang, Tsutsuki Ten ni siquiera necesitó aplaudir. Simplemente chasqueó los dedos, y los cuerpos de los Setsu blancos fueron envueltos por el jutsu de invocación, y luego expulsados del Jinchuriki de las 5 grandes aldeas shinobi con una sensación pegajosa. En el año 47 de Konoha, Kushina Uzumaki, quien se había convertido en Chunin, se enfrentaba a Minato Namikaze en el campo de entrenamiento. Al observar el largo cabello carmesí de Kushina, la mirada de Minato se llenó lentamente de afecto y anhelo. El rostro de Kushina Uzumaki estaba lleno de un espíritu de lucha indomable, pero aún así, sus ojos todavía estaban llenos de amor y afecto. Hace 6 años, cuando Kushina Uzumaki llegó por primera vez a Konoha, fue secuestrada por ninjas de Kumogakure debido a su estatus como Jinchuriki del 9 colas. En ese momento, Minato Namikaze la rescató heroicamente. Y lo más importante, Minato era uno de los pocos en la clase a quien no le disgustaba su larga cabellera pelirroja. También era el único que expresaba abiertamente sus sentimientos por ella. Desde entonces, ambos fueron inseparables. Esto demuestra que los niños en el mundo ninja son precoces. En la vida real, ¿alguien se atrevería a tener una relación en primaria? Te romperían las piernas con 3 palos. Ahora, 6 años después, ambos se han convertido en Chunin. Kushina Uzumaki está en mejor posición. Gracias a su condición de Jinchuriki, convertirse en Jonin es solo cuestión de tiempo. Con el chakra infinito de una bestia con cola, convertirse en Jonin es prácticamente una certeza una vez que domine las técnicas de ninjutsu. Minato Namikaze, por otro lado, era excepcional. Nacido en una familia común, se convirtió en un Chunin por su propia fuerza, y además en uno de élite, incluso siendo aceptado como discípulo por el legendario Sannin. Además, la alegre personalidad de Minato Namikaze siempre infundía confianza y sonrisas, lo que le valió el apodo de Pequeño Sol. Por esta razón, ahora se les considera la pareja perfecta, quizás porque Minato siempre supo apaciguar el resentimiento y la amargura de los demás. Por lo tanto, a pesar de ser un Jinchuriki, Kushina Uzumaki no se topó con mucha malicia. O tal vez, todos los Jinchuriki de Konoha provenían de buenos orígenes. El primer Jinchuriki de 9 colas era la esposa de Hashirama Senju, el segundo Jinchuriki de 9 colas era la esposa de Minato Namikaze, y Naruto era el hijo del cuarto Hokage y su esposa, quienes se sacrificaron por Konoha, pero todo eso es en retrospectiva. Esta vez fue diferente. Justo cuando ambos estaban a punto de entrenar, de repente, acompañado de un violento temblor, el cuerpo de Kushina Uzumaki se cubrió de runas. Antes de que Minato Namikaze pudiera reaccionar, el chakra del 9 colas se filtró de la sombra de Kushina Uzumaki, tomando la forma de un zorro, y luego vomitó continuamente 20 figuras humanoides blancas. Es el zorro de 9 colas. Minato Namikaze entró en pánico al recibir el informe. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Konoha se puso inmediatamente en alerta máxima y trasladó a Kushina Uzumaki al hospital. Minato esperó ansiosamente afuera, pero el personal médico descubrió que Kushina no había sufrido daños graves. Su bestia con cola solo había perdido el control brevemente, pero ya se había calmado. En cuanto a los restos del Setsu blanco, fueron enviados al laboratorio de investigación de Konoha para su estudio. Sin embargo, los datos de investigación que obtuvieron solo podían ser fabricados deliberadamente por Otsutsuki Futen. No había necesidad de preocuparse de que los descubrieran. Después de todo, si su hijo, Setsu Negro, pudo convertirse en el cerebro e inventor de la historia tras bambalinas, entonces su padre, Otsutsuki Futen, debió haber leído el guión y podría usar el elemento Yin-Yang. Si incluso esto pudiera llevarse a cabo, Otsutsuki Futen no necesitaría planear la futura invasión del clan Otsutsuki. Simplemente podría rendirse y esperar la muerte. Tras completar estas tareas, Otsutsuki Ten realizó una vez más un jutsu de invocación. Pero esta vez, no fue una invocación hacia adelante, sino una invocación inversa. Se invocó a sí mismo al pasado. Con una oleada de chakra, la conciencia de Otsutsuki Ten descendió velozmente a este mundo. Sobre el reino Xuantan, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, un profundo anhelo apareció entre sus cejas. No era una entidad física la que vino a este mundo, sino un espíritu, y por eso Kaguya Otsutsuki no era consciente de todo esto. En su percepción, simplemente estaba realizando una especie de jutsu extraordinario de invocación espacio-temporal.
Aunque es un espíritu, Otsutsuki Ten puede interferir en el mundo real, pero los demás no pueden verlo. En el pasado, Otsutsuki Ten habría querido interferir en el mundo real hasta cierto punto, pero ahora, a menos que estalle una guerra a gran escala, le da pereza preocuparse. Después de todo, comparado con las bellezas y los hombres apuestos meticulosamente diseñados del mundo bidimensional, el crecimiento descontrolado de las personas en el mundo tridimensional, si bien no es precisamente feo, en su mayoría es simplemente de aspecto promedio. No hay comparación con el mundo bidimensional donde todos son hermosos. Así que, lo siento, me voy al mundo bidimensional. Y lo más importante, ¿quién sabe qué podría pasar si interfiero imprudentemente? ¿Qué debo hacer entonces? ¿O cómo puedo lograr que suficiente gente se fije en mi juego? Pensando en esto, Otsutsuki Futen arqueó ligeramente una ceja y usó el Yin Yang Release para llegar directamente a las puertas de Microsoft Corporation, una empresa de Blue Star dedicada principalmente a la investigación, el desarrollo, la fabricación, la concesión de licencias y la prestación de una amplia gama de servicios de software, con un valor de mercado superior a los 2 billones. Los jugadores están más familiarizados con la adquisición de Activision Storm. Su producto más famoso y de mayor venta es el sistema operativo Windows. Mediante el uso de magia ilusoria para alterar los 5 sentidos de los oficinistas, estos ayudan con el dibujo y la producción, y luego lo suben a la actualización del sistema y lo establecen a la fuerza como pantalla de inicio. Normalmente, esto le costaría una fortuna a Microsoft, pero no importa, bajo la ilusión de que todo es obra de hackers. Para evitar un impacto demasiado grande, Otsutsuki Ten también bloqueó y destruyó información de vigilancia y similar, haciendo que pareciera más bien el trabajo de un poderoso grupo de hackers. Luego, al día siguiente, tras una larga jornada de trabajo, Liku regresó a casa exhausto. Como esclavo corporativo, su estilo de vida era la tradicional bendición del 996. Trabajar de 9 a 21, 6 días a la semana. Ya de vuelta en casa, son las 10:20. Después de un rápido baño, se preparará para descansar, pero a diferencia de los demás, lo primero que hace Liku al llegar a casa no es bañarse ni descansar. En cambio, se afloja la corbata, se quita el abrigo, se sienta un rato en el sofá y luego se dirige con entusiasmo al ordenador para jugar un par de partidas. Sin la interferencia de una novia, Liku ha mantenido obstinadamente este hábito adquirido durante su época universitaria, convirtiéndolo en su forma más rápida de relajarse. Encender su computadora e iniciar sesión en juegos. Sin jugar intensamente, sin gastar dinero, solo un par de partidas sin sentido como el modo Biohazard de CF o Aran de LOL. Pero esta vez, la pantalla de arranque del sistema informático es un poco anormal. Primero, apareció un destello de luz, unos calzoncillos. Seguido de escenas de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Finalmente, apareció un hombre corpulento vestido de blanco, con rasgos que recordaban a Kaguya Otsutsuki. Apuesto y a la vez con un aire indescriptible de heroísmo y masculinidad. Un nuevo juego justo ya está disponible en línea. Cada golpe es una exhibición de fuego, y el equipo divino está por todas partes. Las técnicas ninja se pueden reciclar al instante. Si eres un hermano, ven y lucha contra mí en Boundary. Liku. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Al mirar el anuncio en la pantalla, Liku echó un vistazo a la torre de computadoras a su lado. Tras un largo silencio, una profunda sorpresa e incertidumbre se apoderó de sus ojos. Esta pantalla está llena de gráficos estilo juego de navegador, ¿mi computadora realmente no está infectada con un virus? Pero si es un virus, ¿por qué este tipo de virus? Incluso podría aceptar un ransomware. Sin embargo, justo cuando Liku todavía estaba pensando, la pantalla cambió inmediatamente del estilo de un anuncio de una página web a un vídeo de un juego de unos 10 minutos de duración. La escena era un espacio completamente negro, dentro del cual se erguían 2 altas figuras humanas. Liku, recién graduado, pudo reconocer que una de ellas no era otra que Kaguya Otsutsuki, la jefa final de Naruto. Y frente a Kaguya estaba la persona cuyo anuncio del juego mostraba Córtame. Una vez estabilizada la transmisión de vídeo, Otsutsuki Futen asintió con satisfacción, luego se giró hacia Otsutsuki Kaguya, que estaba a su lado, y dijo: «Vamos, grabemos algunas imágenes del juego». Al oír esto, Kaguya Otsutsuki permaneció en silencio por un momento antes de inclinar la cabeza para indicar que no entendía lo que Otsutsuki Oten estaba diciendo. En respuesta, Otsutsuki Ten declaró sin rodeos: «Se trata solo de pelear conmigo por aparentar. Esto también es parte del plan».
Al escuchar las palabras de Otsutsuki Futen, Otsutsuki Kaguya finalmente lo entendió e inmediatamente dejó de ocultarlo. Aunque estaba sellada en Chibaku Tensei, la conciencia y el chakra de Otsutsuki Kaguya no se disiparon como resultado. Más bien, se podría decir que después de que Madara Uchiha invocara la cáscara del 10 colas, el Gedomaso, a través de un jutsu de invocación, el espacio oscuro dentro de Chibaku Tensei se volvió extremadamente vasto. Entonces no me quedaré en ceremonias. La mirada de Kaguya Otsutsuki se agudizó gradualmente. Para ser honesto, Kaguya Otsutsuki había tenido algunas dudas durante mucho tiempo, a saber, qué tipo de poder poseía este Otsutsuki Oten, que nació como su medio cuerpo. Aunque Kaguya sabía que Fate no era débil debido a su conexión espiritual, el combate no se puede cuantificar con datos. La mejor manera de entenderlo es, por supuesto, participar en un combate real. Al darse cuenta de esto, los ojos de Kaguya Otsutsuki también revelaron una expresión seria. Al instante siguiente, extendió los brazos y el denso chakra ejerció una poderosa presión incluso a través de la pantalla. La sensación realista fue aún más impactante que la vista en 3D, lo que hizo que Liku contuviera la respiración involuntariamente. Era como si todo esto estuviera sucediendo ante sus ojos. Límite de línea de sangre, Yomotsu Hirasaka. En cuanto terminó de hablar, el cuerpo de Kaguya Otsutsuki quedó envuelto en oscuridad. Cuando reapareció, estaba frente a Otsutsuki Iten. Con los brazos extendidos, dos huesos afilados atravesaron las palmas de Kaguya Otsutsuki hacia su cuerpo. Al alterar la composición de sus propios huesos para crear poderosas armas que salían disparadas de sus manos, cualquiera que fuera alcanzado por estos huesos se desintegraba gradualmente y se convertía en cenizas, como un ser resucitado del Edo Tensei. Incluso el más leve roce los aniquilaba. En la historia, un solo golpe destrozaba el Susanoo perfecto de Sasuke. Ante esto, Otsutsuki Futen no esquivó, sino que simplemente miró a Otsutsuki Kaguya frente a él, y luego hizo un movimiento de agarre en el aire con la palma de su mano. Escape Yin-Yang. Cielo y tierra inútiles. Mientras Otsutsuki Iten hablaba, una extraña onda comenzó a extenderse desde sus ojos. El espacio oscuro que atravesó permaneció prácticamente intacto. Sin embargo, dentro de este espacio, las fluctuaciones de chakra de Otsutsuki Kaguya se desvanecieron casi al instante. En particular, los huesos de ceniza asesinos que tenía en la mano se desmoronaron en un montón de cenizas. No es un ninjutsu originado ni en Shippuden ni en Boruto, sino más bien una técnica de creación propia que Otsutsuki Oten obtuvo dentro del sistema. Los niveles de habilidad en los juegos para adultos son bien conocidos. Incluso con niveles de sensibilidad cientos o miles de veces más altos, el exorcista aún puede cambiar sin problemas los modos de batalla, y mucho menos Otsutsuki Futen, quien también proviene de un entorno de juegos para adultos. Liberación Yin-Yang. Inutilidad del cielo y la tierra no es una habilidad destructiva a gran escala. Sin embargo, su efecto es tan poderoso que ni siquiera el propio Otsutsuki Aten puede escapar de sus efectos al ser liberada. Al revertir la liberación del Yin-Yang, se forma un campo de impacto centrado en el usuario dentro del área de influencia. Ante la mirada incrédula de Kaguya Otsutsuki, Ten Otsutsuki dijo con suavidad. Dentro de este campo, cualquier chakra libre será revertido y descompuesto a su forma inicial por el Yin-Yang, y yo no soy la excepción. Ante el silencio de Kaguya, Otsutsuki Futen simplemente dijo con calma. En otras palabras, aparte del ninjutsu y el taijutsu realizados utilizando chakra dentro del cuerpo, no se pueden utilizar ninguna técnica de liberación yin-yang, técnicas de límite de linaje, ninjutsu u otras técnicas que requieran la liberación externa de chakra. ¿Y qué? Al escuchar las palabras de Otsutsuki Iten, Otsutsuki Kaguya no retrocedió. En cambio, extendió los brazos, concentró todo su poder en las palmas y los atacó con todas sus fuerzas. Con cada golpe del brazo, el espacio se distorsionaba y la presión del aire formaba la gigantesca sombra de un puño. Este puño, que cubría casi todo el cielo, podía usarse no solo para atacar, sino también para defenderse. Aunque su forma era similar a la técnica secreta del clan Hyuga, rotación, su poder era incomparable. Cada golpe era un movimiento mortal. Su aterrador poder era la máxima manifestación de la combinación perfecta de chakra y destreza física. En todo Shippuden, solo Kaguya Otsutsuki podía desatar esta técnica. El golpe de vacío de los 80 dioses. Al ver el ataque de vacío de los 80 dioses, los ojos de Otsutsuki Iten parpadearon levemente. Bloqueó constantemente, y entonces todo su cuerpo se estremeció repentinamente.
Ante la mirada incrédula de Tsutsuki Kaguya, su pierna derecha se dobló como un largo látigo y se lanzó con fiereza con un grito violento. La patada de la puerta del demonio agazapado. Con un chillido penetrante, una patada atravesó el aire, destrozando las sombras de los puños a su paso. El golpe explosivo impactó de lleno en el suave abdomen de Kaguya Otsutsuki. Con el contacto de sus cuerpos, el chakra agresivo de Otsutsuki Oten fluyó hacia el cuerpo de Kaguya. En un instante, Kaguya sintió que la circulación de su chakra se detenía repentinamente. En ese instante de apertura, Otsutsuki Oten se retorció y lanzó un puñetazo, con su chakra surgiendo violentamente entre sus brazos. Acompañado por músculos que se expandían como el granito, sus brazos se transformaron en imágenes residuales al recibir la descarga de puños. En el instante en que se hizo añicos, Otsutsuki Kaguya se sintió como un barco solitario a la deriva en medio de una tormenta. Bajo la influencia de la técnica cielo y tierra inútiles, ni siquiera pudo contraatacar con su ninjutsu preferido. Apretando los dientes, Kaguya Otsutsuki abrió de repente los ojos, su Byakugan se activó y las venas se hincharon en su rostro terso. Pero antes de que pudiera observar los movimientos de Otsutsuki Oten, la punta de su dedo aterrizó en la frente de Kaguya Otsutsuki. Perdiste. Mientras hablaba, Otsutsuki Futen casualmente golpeó la frente de Otsutsuki Kaguya. Según la trama del juego para adultos, lo que sucede a continuación es... No, todavía estamos grabando un vídeo. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Lo blanquearé. Tras ver la batalla entre Otsutsuki Futen y Otsutsuki Kaguya, el rostro de Liku se llenó de sorpresa. Por un momento, ni siquiera se molestó en prestar atención a por qué la pantalla de inicio había cambiado así. Encendió su computadora e inmediatamente abrió la página web para empezar a buscar. Pero justo cuando estaban a punto de buscar, surgió otro problema, porque buscar ni siquiera era necesario. Para facilitar la búsqueda de jugadores adecuados, Otsutsuki Futen hizo que sus programadores, sobrecargados de trabajo, insertaran el anuncio a la fuerza en la página web. Olvídate de abrir un navegador. En cualquier sistema Microsoft, incluso ver pornografía sería un aluvión de anuncios. Al ingresar al sitio web oficial, Liku hizo clic en preinscribirse casi sin pensar. Aunque el fraude publicitario es muy común en el mercado de juegos en estos días, considerando que las escenas de batalla eran muy superiores a las de las películas, Liku sintió que ser engañado un poco no era algo malo. Incluso como profano en la materia, Liku podía estar seguro de que las imágenes generadas por computadora de combate que acababan de presenciar costaban al menos decenas de millones por minuto. No, según ellos, eran imágenes reales del juego. Si realmente se podía hacer así, el dinero ya no era un problema. Era tecnología de vanguardia. Al hacer clic en reserva, aparece inmediatamente un icono en la pantalla de tu ordenador. Al hacer clic, te lleva a una página que te resulta familiar. La pose de Otsutsuki Futen es claramente un cosplay del anuncio de reclutamiento del Kyo-Sam. Sin embargo, Otsutsuki Futen no lleva el uniforme de las barras y estrellas. En su lugar, sostiene un montón de diademas ninja en una mano y te señala con la otra. Duelo en la aldea ninja. Hermanos, luchen hasta el cansancio. Modas coloridas. Artefactos de nivel máximo por todas partes. Monturas geniales. Luchad codo con codo en las mazmorras. Batalla intensa. Cada golpe del jefe te dará botín. El nuevo juego de alta calidad, se lanza en segundos. Feroz y feroz. Cada golpe es increíblemente satisfactorio. Reciclaje instantáneo de ninjutsu. Sube de nivel sin estar en el juego y aumenta tu poder de combate. Sin gastar dinero. Hay equipo divino por todas partes. Incursiones individuales en aldeas. El mundo ninja espera tu conquista. Al ver estos grasientos eslóganes publicitarios, el impacto inicial de Liku se enfrió un poco. Después de criticar mentalmente el cuestionable gusto artístico del planificador, obedientemente hizo clic en el enlace de reserva. Bueno, si los vídeos de batallas anteriores no hubieran sido tan impresionantes, Liku podría haberlos pasado por alto. La página mostraba un mensaje que indicaba que la reserva se había realizado correctamente y que el dispositivo de juego se entregaría en 24 horas. Cuando Liku vio las palabras equipo de juego, se quedó un poco confundido. ¿Se necesita equipo para jugar videojuegos? ¿Qué equipo? No lo entendía. ¿Y cómo sabía su dirección? No la había escrito. Sintiéndose algo agitado después de pensar por un rato, Liku decidió dejar de pensar en ello y en su lugar centró su atención en el foro de jugadores a su lado.
Aunque el sitio web acaba de ser lanzado, Otsutsuki Futen lo está impulsando a todas las redes de Microsoft, por lo que el foro ahora es extremadamente popular. Me quedé sin palabras. Gastar tanto dinero en un juego basado en manga, con esa calidad de gráficos generados por computadora, me volvería loco si fuera un gameplay real. Que la persona de arriba coma mierda, y que una persona coma mierda, trayendo felicidad a millones de jugadores. ¿Qué pasa con Microsoft? Adquirieron Activision Brainstorm y esto es lo que les salió. ¿Está el administrador aquí? ¿Alguien sabe qué otros juegos hace esta compañía? ¿Contiene contenido clasificado para mayores de 18 años? Si no, ¿se puede añadir más adelante? Quiero sexo. Quiero sexo. Cielos, soy mortal con el juego y las drogas. Al ver aparecer tantas publicaciones, Liku se rascó la cabeza, pues la mayoría eran insignificantes, solo charlatanería. Pero pronto, Liku descubrió una publicación interesante. ¿Alguien ha conseguido reservar? Los 8 en mi dormitorio fracasamos. Es ridículo. Dijo Miao Miao. Solo tienes una habitación en la residencia, mientras que toda nuestra clase ni siquiera tiene una. Eché un vistazo. Esta empresa es indignante. Solo tienen 100 beta testers para un juego tan grande. ¿Qué pueden hacer 100 personas? ¿De verdad confían tanto en el contenido de su juego? ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Incluso revisé la fecha para asegurarme de que no fuera una broma del Día de los Inocentes. Eso no es todo. Fíjate bien. Necesitas un espacio privado para jugar. ¿Intentas matar a todos los trabajadores? Trabajando 996 todo el año, no puedes ni relajarte un poco mientras trabajas. Este juego está condenado al fracaso tarde o temprano. Simplemente dejará atrás la animación CG como material común para otros juegos web. La principal razón del declive de los juegos de PC es que los jugadores ya no tienen tiempo. El auge de los juegos para móviles y las novelas en línea también se debe a la fragmentación del tiempo para relajarse del trabajo. ¿Aún necesitas un espacio dedicado a los juegos? Sigue soñando. No sería sorprendente que la tasa de abandono de la beta del juego fuera del 40%. Y, con la necesidad de espacios para eventos dedicados, calculo que la tasa de abandono no sería inferior al 80%. Después de observar las interacciones de estas personas, Liku pensó por un momento y subió su propio mensaje. Ultraman Taro. ¿Soy el único que consiguió acceso a la prueba beta? Imagen. Madre mía. ¿Alguien lo consiguió? ¡Qué odio! No pueden matar a los afortunados. Y las lágrimas de los africanos nunca se acaban. ¿Puedo venderlo? Vale 3.000 yuanes, ¿te interesa? ¿3.000? Quiero 5.000. Envíame el dinero primero. Pobrecito, retrocede. 50.000. Envíame tu información de contacto, puedo transferir el dinero primero. Oye hermano, realmente necesito esto, si me lo puedes dar, te daré algunas fotos privadas. Vale, aunque dijeron que no eran optimistas, las reacciones de los jugadores cuando realmente descubrieron que tenían acceso a la beta cerrada fueron una historia completamente diferente. Ultraman Taro. No me falta dinero, así que no tengo planes de transferir la propiedad. De repente me di cuenta de que parece que solo el tipo afortunado tiene una identificación, solo aquellos con calificaciones de prueba beta pueden tener una identificación. Los internautas son increíblemente sensibles. Los nervios de los internautas son más sensibles que un pene. Yo también los tengo, así que debe ser verdad. Esto hizo que los ojos de Liku se iluminaran. Otro con calificaciones de prueba beta. Otros internautas tuvieron reacciones encontradas ante esto. Le daré 100 estrellas a tu identificación. ¿No podría el sistema de calificación morir un poco? Puntúalo. Mientras navegaban casualmente por el foro, no sabían que Otsutsuki Futen estaba seleccionando individuos calificados entre estos jugadores. Deberías poder invocar aún más, ¿verdad? Kaguya Otsutsuki entrecerró los ojos mientras miraba a Otsutsuki Futen en la plataforma. Tienes la misma cantidad de chakra que yo, así que invocar almas tan débiles no debería consumir mucho. ¿Por qué limitarte a 100? ¿No sería mejor tener más? ¿No lo entiendes? Hay muchas variables involucradas al escuchar las palabras de Kaguya Otsutsuki. Otsutsuki Futen se dedicó a varias tareas mientras examinaba a los jugadores, diciendo: los invoco usando el jutsu de invocación, pero no tienen chakra en sus cuerpos, así que su compatibilidad con el cuerpo del Setsu blanco depende completamente de su propio talento de chakra. En otras palabras, se trata de la intensidad de la señal, pero más importante que eso es la fase de pruebas internas, ya que es difícil gestionar a demasiada gente.
Como creador de juegos para adultos y experto en la industria del juego, Otsutsuki Futen entiende muy bien la naturaleza de estos jugadores. El agradable día pasó rápidamente y cuando Liku regresó a casa al día siguiente, su teléfono inmediatamente mostró un nuevo paquete en la puerta para que ella firmara. Al ver esto, Liku se sorprendió un poco. Abrió la puerta y vio afuera una caja bien envuelta. ¿Es esta la unidad principal? Liku abrió la caja con curiosidad y lo que apareció a la vista fue un casco especial de color blanco plateado con una sensación de alta tecnología. En una época donde incluso una PS5 es difícil de conseguir, la aparición de este genial casco le brindó a Liku una sensación de alivio. Olvidando que aún estaba al aire libre, se lo puso rápidamente y miró a su alrededor. Aunque era un casco de cobertura total, su campo de visión no se vio afectado en absoluto. Su transpirabilidad superó con creces a la de todos los demás dispositivos de RB del mercado. Originalmente, Liku era algo escéptico sobre el llamado juego de simulación holográfica, pero ahora, al sentir esta increíble técnica, inexplicablemente sintió que estaba empezando a creerlo. En el momento de mirar, incluso su respiración pareció volverse más dulce. Por favor, dirígete a tu dormitorio u otro espacio privado y di en silencio iniciar juego para ingresar a la interfaz del juego. Al ver la notificación del casco de juego, Liku asintió, luego cerró la puerta y regresó ansiosamente a su habitación para acostarse en su cama. En cuanto se acostó en la cama, un collarín y un soporte lumbar se extendieron automáticamente desde su casco. Se dio varias vueltas, y el collarín y el soporte lumbar ajustaron automáticamente sus ángulos para asegurar que su cabeza, cuello y cintura estuvieran siempre en la posición más cómoda. Esto es genial. Como trabajador, Liku sabe que una buena silla ergonómica cuesta varios miles de yuanes hoy en día, y el diseño de este casco es mucho mejor que el de esas sillas ergonómicas. Solo para esta función, comprar varias decenas de miles no debería ser un problema, ¿verdad? Pensó Liku. Para esos magnates adinerados, si les hace sentir cómodos, y ni hablar de varias decenas de miles, incluso decenas o cientos, no les importaría. Para los trabajadores de oficina como yo, que estamos sentados durante largos periodos de tiempo, esta tecnología de vanguardia que puede aliviar en gran medida la presión del cuello y los hombros durante el trabajo es simplemente un dispositivo esencial para mejorar la calidad de vida. Pero lo más importante sigue siendo la calidad del juego. Al entrar al juego, te encontrarás en un espacio completamente oscuro con una cuenta regresiva para el inicio. Aún no puedes entrar oficialmente, pero puedes crear tu personaje con antelación. Era un hombre con una experiencia similar a la mía en comercio exterior, capaz de hacer modificaciones moderadas de hasta un 30% o menos según fuera necesario. Tras realizar algunos ajustes menores y sentirme bastante satisfecho, decidí subir la creación del personaje. En cuanto a mi identificación, me llamaré Ultraman Taro. Como fanático acérrimo de Ultraman, Liku siempre se pone un apodo basado en su héroe de la infancia, sin importar qué juego juegue. En realidad, al principio, a la partida se le asignó el prefijo de identificación Otsutsuki o Uchiha, pero ¿quién iba a saber que era una palabra prohibida y que no se podía añadir? Supongo que temían que afectara a la trama. Pero pensándolo bien, da igual si es Ultraman o no. En el universo de Naruto, el clan Otsutsuki son extraterrestres, así que ¿por qué no pueden provenir de la nebulosa M78? Tras confirmar la identificación y la creación del personaje, el servidor estaba listo para iniciarse. Hice clic con entusiasmo para entrar, y lo que me recibió, ya fuera Liku o Ultraman Taro, fueron 5 opciones. Por favor, seleccione el país de nacimiento. Tierra del Fuego, aldea de Konoha, Tierra de la Tierra, aldea de Iwagakure, Tierra del Agua, aldea de Kirigakure, Tierra del Viento, aldea de Sunagakure, Tierra del Rayo, aldea de Kumogakure. ¿Hay una opción de nacimiento? El rostro de Ultraman Taro mostró una pizca de sorpresa, y luego hizo clic en la aldea de Konoha. Konohagakure, aldea oculta de la hoja. La Tierra del Fuego se encuentra en una zona montañosa con un clima templado y abundante sol. El país cuenta con abundante tierra cultivable, una economía desarrollada y una gran población. Gracias a su ubicación central en el continente, sirve como una ruta de transporte vital para el intercambio entre naciones. Talento del País del Fuego. Los nacidos en esta tierra obtendrán un aumento del 15% en técnicas de liberación de fuego, efectos de objetos explosivos y control. Al ver esto, Ultraman Taro adivinó los demás efectos. Al hacer clic en la Tierra de la Tierra, el efecto fue similar al de la Tierra del Fuego, excepto que aumentaba los efectos y la capacidad de control de las técnicas y armas de liberación tierra en un 15%.
Tras verlos, Ultraman notó de inmediato que el número de aldeas ninja disponibles en el País del Fuego había disminuido rápidamente de 20 a un solo dígito. Los 100 jugadores no elegían libremente su aldea ninja. Cada aldea ninja solo tenía 20 jugadores. Con este pensamiento en mente, Lee Kuya no dudó y finalmente eligió la Tierra del Fuego en el último segundo. Sin que Ultraman Taro lo supiera, mientras creaba el rostro de su personaje, la unidad de investigación científica de Konoha estaba del otro lado, con expresiones graves. Señor Orochimaru. Estos simbiontes bestia con cola han sufrido deformaciones extremadamente frecuentes en sus superficies externas. Al mismo tiempo, su absorción interna de factores externos negativos se ha acelerado, y han surgido personalidades simuladas independientes. Al escuchar el informe del Chunin, Orochimaru frunció el ceño ligeramente. En cuanto el simbionte bestia con cola, el cuerpo original del jugador, mostró anomalías, todas las aldeas ninja principales iniciaron una operación de rescate de emergencia. Konoha salió relativamente ilesa, aunque algunos Jinchuriki de otras aldeas estaban en misiones en ese momento. La repentina secesión sobresaltó a los ninjas de las otras aldeas, quienes temieron un ataque. Aquellos atrapados en medio de la batalla tuvieron aún peor suerte, se vieron obligados a retirarse temporalmente y, según se informa, varios humanoides simbiontes de bestias con cola fueron destruidos en el proceso. ¿Han aparecido señales de una personalidad simulada? ¿Significa eso que existe un alma? ¿Pero por qué no podemos encontrarla ahora? El ceño de Orochimaru estaba fruncido con seriedad. Como ninja con un profundo conocimiento del alma, Orochimaru siempre había anhelado la inmortalidad. Pero esta situación claramente tocaba un punto ciego en su conocimiento. ¿Algún resultado? Justo cuando Orochimaru seguía pensando, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se acercó a él en la sala de investigación. Orochimaru negó con la cabeza y luego dijo: según mi observación, estos compañeros bestias de cola generan conciencia al absorber factores negativos del mundo exterior a través de ellas. Es como un humano artificial, un cuerpo artificial con una conciencia innata. Estos simbiontes bestia con cola comparten atributos extremadamente similares con las bestias con cola, lo que les permite revivir rápidamente incluso después de ser asesinados. Según nuestros cálculos, tienen 3 oportunidades de revivir al día. Una vez agotadas, deben esperar hasta el día siguiente, cuando su chakra se haya absorbido por completo, para reconstruir su cuerpo simbionte. Además, al ser simbiontes bestia con cola, teóricamente son capaces de usar ninjutsu y practicar el arte ninja. Al escuchar esto, un hombre de mediana edad salió de al lado de Hiruzen Sarutobi y miró fijamente a Orochimaru. Shimura Danzo, la raíz oculta en la oscuridad debajo del frondoso árbol de Konoha. ¿Capaces de practicar ninjutsu? ¿Inmortales? ¿Podrían ser entrenados para convertirse en máquinas de matar? Me temo que eso no funcionará. Orochimaru negó con la cabeza con pesar, sabiendo a qué se refería Shimura Danzo, y luego dijo: estos compañeros bestias con cola nacen con la capacidad de absorber factores negativos, por lo que poseen una conciencia básica al nacer. Al mismo tiempo, cada muerte recrea la fuente completa, por lo que los efectos del genjutsu o las técnicas de sellado son extremadamente limitados, como mucho, solo duran un día. Y después de un día, descubrirán todo lo que han sufrido. TSH, qué lástima. Al escuchar las palabras de Orochimaru, el ceño de Danzo se frunció con fastidio. Caramba, esta escena es tan realista. Justo cuando estaban hablando, se oyeron voces emocionadas desde un lado. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Kian de Shou Polygonum Multiflorum, para la 4ª calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Aldea oculta de la hoja, laboratorio de investigación subterráneo. Al entrar en la pantalla de juego, el rostro de Ultraman Taro se llenó de emoción. Es difícil imaginar lo impresionante que es para un jugador tener un juego de simulación holográfico real ante él y poder jugar a voluntad. Al igual que ahora, al observar la sensación táctil realista, Ultraman Taro miró a su alrededor. Aunque estaba encerrado en una jaula, no sintió ninguna incomodidad. Al contrario, incluso tocó la jaula con el dedo. La sensación fría y metálica le brindó a Ultraman Taro, como jugador, una sensación de confort. Al observar al jugador despertado, simbionte bestia de cola, Orochimaru frunció el ceño con seriedad. En su opinión, el jugador, simbionte bestia de cola, como monstruo inmortal, era demasiado peligroso. Un pequeño paso en falso podría convertirlo en una bestia de cola que causara estragos y destruyera Konoha. Y estos jugadores eran igual de aterradores a los ojos de Orochimaru. Voy a lamerlo. Chicos. Deberían probarlo.
Este juego hasta tiene un sabor a óxido. Al escuchar lo que dijo un jugador, Ultraman Taro se quedó atónito. Rápidamente agarró una barra de la jaula del grupo de jugadores y sacó la lengua sin dudarlo. Hace un frío glacial. Y huele a óxido. Es tan realista. A ver si podemos quitarnos los pantalones. Puedo blanquearlo. Un jugador blandía un pene diminuto, del tamaño de un pulgar, como la hélice de un helicóptero. Pero poco después, apareció una censura pixelada. Esta corrección llegó demasiado rápido. Este juego es genial. Por cierto, déjame ver si puedo cerrar sesión, no vaya a ser que se convierta en Sword Art Online. Mientras hablaban, un jugador se quedó paralizado, con las pupilas dilatadas un instante antes de recobrar el sentido y decir, no está mal. Podemos desconectarnos cuando queramos. Entonces, hermanos, ¿no debería ser nuestra primera misión irnos de aquí? ¿Dónde está el guía novato? ¿Dónde está el guía novato? No nos dejen aquí a nuestra suerte. Quiero ver a Hinata. Quiero ver a Hinata. Diosa Hinata, sal rápido. ¿Ni siquiera le echaste un vistazo a la descripción del juego cuando entraste? La historia se desarrolla en vísperas de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, Hinata ni siquiera había nacido. Un murmullo de ruido llenó el aire, pero a Ultraman Taro no le molestó. Al contrario, lo estaba disfrutando muchísimo. Era un jugador experimentado, pues había jugado en VRChat, una sala de chat de RB, antes de jugar a Horizon. Sin embargo, tanto en detalle gráfico como en modelado de personajes, Horizon superaba por completo a las salas de chat de RB. La sensación de reunir a gente de todo el mundo era realmente maravillosa. Hermanos, dejen de discutir. Miren allí, ¿no es Orochimaru? Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, los jugadores quedaron atónitos por un momento, luego todos volvieron la mirada hacia donde señalaba Ultraman Taro. Tsuk. Tía Serpiente. Tía Serpiente, te amo. Orochimaru. Soy tu fan. Orochimaru. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tú tampoco tienes la información de contacto de Tsunade. Mientras hablaban, a pesar de que estaban separados por una jaula, los jugadores se movían como zombies, tratando frenéticamente de alcanzar a Orochimaru a través de la jaula, como si quisieran correr hacia él e imprimirle todo su cuerpo. Orochimaru. ... Como pervertido, Orochimaru sintió que los jugadores frente a él eran demasiado pervertidos. Era porque estos simbiontes de bestias con cola absorbían demasiadas cosas inexplicables cuando absorbían la conciencia negativa. ¿Y parece que me reconocen? ¿Será porque participé en la investigación? Mientras tanto, al ver las acciones de los jugadores, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, meneó la cabeza con cierta emoción. Tienes razón, Orochimaru, su comportamiento realmente no puede ser juzgado por el sentido común. Ve y pregúntales cuál es su propósito, ya que pueden comunicarse, es posible que ellos mismos sepan algo. Al oír las palabras de Hiruzen Sarutobi, Orochimaru asintió solemnemente, tomó su cuaderno de informes de investigación y se dirigió hacia la gran jaula de hierro donde se encontraban los jugadores. ¿Soy Orochimaru? ¿Quién eres exactamente? ¡Guau! Sí que habla. ¡Caramba! Mira. Incluso hay reflejo en sus ojos. Este modelado es increíble. Los detalles faciales son tan ricos. Casi puedo sentir su silencio. ¡Qué pervertido! Jeje. La tía serpiente tiene mis fluidos corporales en su cuerpo, jeje. Yo también. Tía serpiente, cambia mi color. Etui. ... En menos de un cuarto de hora, el tercer Hokage y Dan Soshimura observaron con incredulidad cómo aparecían 5 o 6 charcos de saliva en el cuerpo de Orochimaru, se hizo el silencio, y entonces ambos retrocedieron un paso al unísono. Al encontrarse con la mirada desconcertada de Orochimaru, el tercer Hokage giró la cabeza y dijo con voz inexpresiva. No te dejes vencer por las dificultades. Hereda la voluntad de fuego, por favor, continúa con tu investigación. Orochimaru. ¿No viste que ya empezaron a intentar quitarse los pantalones? Después de todo, el tercer Hokage era el maestro de Orochimaru, así que Orochimaru solo pensó en ello en su corazón y no lo dijo en voz alta. Estamos aquí para participar en la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Entonces, ¿cuándo empieza la guerra? Quiero ver a Kushina. Quiero ver a Tsunade. Si todo lo demás falla, incluso ese mocoso de Kakashi servirá. Quiero acariciarlo. Al escuchar sus palabras, Orochimaru sonrió con sorna. Aunque los jugadores entendían claramente lo que decían, en la programación del clan Otsutsuki, en el mundo de Naruto solo se oía voz filtrada. Por lo tanto, respecto a las noticias de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, Orochimaru solo escuchó un montón de jerigonzas incomprensibles.
El objetivo no es otro que permitir que la trama de Naruto haga una transición fluida hacia Shippuden, aunque parece poco probable. ¿Cómo naciste? ¿De dónde vienes? ¿Por qué viniste aquí? ¿Cuál es tu propósito? Al escuchar el incomprensible parloteo de los jugadores, Orochimaru, como investigador, sintió que le venía un dolor de cabeza. Si pudiera, solo desearía comunicarse con seres inteligentes. Estos simbiontes bestia con cola que tenía ante sí, si bien poseían conciencia, eran, al igual que su origen, conciencia adquirida mediante la absorción de la conciencia negativa colectiva. A diferencia de las almas innatas, estas almas poseían claramente la cognición de la conciencia negativa desde el principio, pero debido a las diversas fuentes de esta cognición, cada una de estas conciencias era caótica hasta un grado absurdo. Al escuchar las palabras de Orochimaru, los jugadores intercambiaron miradas y luego respondieron de forma confusa. Soy de la provincia Ep. Orochimaru, ¿te atreves a venir a Dongbai? Te voy a dar una paliza. ¿Esta es la misión inicial? ¿Cómo aprendo ninjutsu? Orochimaru-sama, enséñeme algunos movimientos. Algunos incluso llegaron a activar la función de grabación y comenzar a agitar sus manos hacia Orochimaru. Esto llamó la atención de Orochimaru. ¿Estaba tratando de mostrarle lo rápido que podía hacer sellos manuales? No es de extrañar que Orochimaru pensara así. Según la traducción del sistema, la mayor parte de lo que oía era solo un balbuceo incoherente. Olvídate de discernirlo con cuidado. Tan solo oírlo le hacía sentir un malestar en el tronco encefálico. Incapaz de comprender lo que decían los jugadores, Orochimaru solo podía concentrarse en sus acciones. Tras observar un momento, Orochimaru asintió pensativo, se giró y se dirigió hacia Hiruzen Sarutobi y los demás. Intenté comunicarme con ellos. Aunque estaban conscientes, su pensamiento era tan caótico que no podían comunicarse con normalidad. Sin embargo, según mi observación, parecían tener algunas ideas sobre ninjutsu. Mientras hablaba, Orochimaru señaló al enérgico joven que gesticulaba salvajemente con sus manos. Parecen querer que les enseñe ninjutsu mostrando su destreza manual. Al oír las palabras de Orochimaru, Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura intercambiaron una mirada. Justo cuando iban a decir algo, un ninja Anbu enmascarado apareció junto a ellos y les susurró algo al oído. Tras escuchar el mensaje del ninja Anbu, la expresión de Hiruzen Sarutobi cambió ligeramente, como si lo tomara en serio. Entonces dijo: decidan ustedes mismos, si es posible, pueden intentar entrenarlos como ninjas. Da igual si están conscientes o no, siempre y cuando puedan luchar siguiendo órdenes. Tenemos otros asuntos que atender. Después de decir esto, Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura se marcharon apresuradamente. Al verlos partir, la mirada de Orochimaru se agudizó ligeramente. Uno de los pocos ninjas de nivel Kage que quedaban en Konoha, Orochimaru, junto con Jiraiya y Tsunade, se había ganado el título de Sannin legendario tras su batalla contra Hanzo. Por lo tanto, comprendía la situación actual del mundo ninja. Últimamente se han producido conflictos y fricciones fronterizas, y a juzgar por la expresión del maestro, algo ha vuelto a ocurrir en el campo de batalla. La deserción de Orochimaru se debió a su decepción por la corrupción de los altos mandos de Konoha tras la Tercera Guerra Mundial Shinobi, pero a estas alturas, Orochimaru sigue luchando por la voluntad del fuego. Volviendo su mirada hacia los jugadores, Orochimaru dijo a los guardias a su lado: dejen que vengan conmigo. Su voz estaba llena de cansancio, pero no había otra manera. El ninjutsu tenía que ser enseñado. Después de pensarlo, Orochimaru miró a los investigadores detrás de él. Preparen los datos y comiencen el experimento de enseñanza de ninjutsu. Al escuchar las palabras de Orochimaru, los jugadores se emocionaron. Está empezando. La cinemática ha terminado. Por fin estamos empezando a aprender las habilidades. Al oír las palabras de Orochimaru, los jugadores cercanos comenzaron a charlar animadamente. Como su discurso contenía muchas palabras prohibidas, lo que Orochimaru oía eran principalmente lamentos y gritos incomprensibles, salvo alguna que otra palabra humana. Me duele un poco la cabeza, pero no hay nada que pueda hacer. La misión debe continuar. Con una expresión de impotencia, Orochimaru preferiría enseñar en una academia ninja si pudiera, aunque solo sea un grupo de niños, al menos son sensatos. En lugar de lo que ocurre ahora, donde las clases ya han empezado y todavía hay un montón de gente escupiéndote en secreto, queriendo ver tu reacción. No puedo enfadarme, pensó Orochimaru desesperadamente. Sin embargo, Orochimaru también era muy consciente de que con la escalada de los conflictos, una guerra masiva estallaría inevitablemente entre los mundos ninja tarde o temprano.
Después de todo, el equilibrio del mundo ninja se había destrozado por completo desde la muerte del primer Hokage, Hashirama Senju. Dado que ninguna de las demás aldeas ninja posee una fuerza abrumadora, resulta ilógico que Konoha ocupe la mayor parte de las tierras fértiles. Impulsada por los intereses de diversos partidos, la fricción entre las aldeas ninja ha aumentado. Ubicada en la región central, Konoha mantiene constantes conflictos con casi todas las aldeas ninja, excepto Kirigakure, que se encuentra en el extranjero. La razón por la que no ha estallado una guerra feroz es simplemente porque la paz también forma parte de la guerra. Simplemente, la competencia ya no se trata de artes marciales y ninjutsu, sino de quién se recupera más rápido. Necesitamos cultivar una nueva arma decisiva para Konoha. Al mirar a los jugadores, Orochimaru sintió que le venía un inmenso dolor de cabeza. Al llegar al campo de entrenamiento para experimentos de ninjutsu, Orochimaru comenzó su instrucción. Habiendo enseñado previamente en una academia ninja, Orochimaru comenzó instintivamente explicando la circulación del chakra. El chakra es una energía producida por la fusión perfecta de la energía espiritual y física. A través del chakra, nosotros. Antes de que Orochimaru pudiera terminar de hablar, los jugadores a su lado volvieron a charlar. Realmente estás empezando desde el principio. Para ser honesto, he visto Naruto 5 veces y puedo recitar el origen del chakra de memoria. ¿Podemos avanzar al tutorial de ninjutsu? Oigan, ¿no creen que sería interesante si Orochimaru supiera ahora mismo los antecedentes del clan Otsutsuki? ¡Cielos! ¿Para qué molestarse con el Sharingan entonces? Vamos a emboscar a Madara Uchiha. Además de los jugadores que seguían por la historia, también existen los jugadores puros. Sin embargo, está claro que no les interesa mucho el ninjutsu ordinario. Orochimaru. A por todas. Usa la reencarnación del mundo impuro. Así cada uno de nosotros podrá invocar a un primer Hokage de Konoha. No seríamos invencibles. Este jugador no sabía que solo había un primer Hokage, y que no podía ser recreado. Si todo lo demás falla, ¿qué tal la gran técnica de la bola de fuego? No tiene por qué ser del tipo que golpea a la gente. Tiene que ser del tipo que no golpea. Eso es lo que la hace divertida. Al escuchar las palabras de los jugadores, la expresión de Orochimaru permaneció igual que antes, su rostro aún lleno de desesperación, porque de las bocas de estos jugadores, Orochimaru solo escuchó unas pocas palabras vagas y dispersas, como ninjutsu, ninja, uchiha, etc. El resto de la información estaba completamente confusa, lo que hacía imposible comunicarse. Por suerte, el último fue bastante bueno, y sus palabras precisas permitieron a Orochimaru comprender los pensamientos de los jugadores. Así que simplemente dijo, en ese caso, comencemos a enseñar ninjutsu directamente. Al escuchar las palabras de Orochimaru, los ninjas científicos que estaban cerca mostraron una pizca de sorpresa en sus ojos. Aunque sabían que los jugadores, como simbiontes de la bestia con cola, nacían con chakra que se generaba lentamente dentro de sus cuerpos, ¿no era un poco arriesgado enseñarles inmediatamente sin ninguna preparación previa? Es importante saber que algunas técnicas de ninjutsu dañinas pueden matarte fácilmente si no tienes cuidado. Orochimaru no se preocupó, pues sabía muy bien que estos simbiontes de bestias con cola poseían características similares a las de las bestias con cola. Incluso si los mataban, absorberían la energía natural del entorno para revivir sus cuerpos. Entonces Orochimaru formó lentamente sellos de mano y dijo, observen atentamente, este es un liberación de fuego de rango C. Técnica de fuego de dragón. Primero, refinen y circulen el chakra dentro de su cuerpo, luego formen los sellos de mano en el siguiente orden. Serpiente, dragón, conejo, tigre. Mientras hablaba, Orochimaru lanzó un alambre de acero. Aunque era de acero, en sus manos, la punta era tan dura y resistente como una aguja de acero, atravesando directamente un árbol cercano. Luego, completó los sellos manuales, y una llama abrasadora se adhirió rápidamente al alambre y se extendió, reduciendo el árbol gigante a cenizas en un instante. Al presenciar esta escena, los jugadores vieron inmediatamente el mensaje. Orochimaru te está enseñando un ninjutsu de ataque de rango C, liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. ¿Te gustaría aprenderlo? Estudiar. Casi sin previo acuerdo, los jugadores decidieron aprenderla. Inmediatamente después, sintieron una sacudida repentina y el emblema de la técnica fuego de dragón apareció en la ventana de habilidades, dentro de su campo de visión. ¿Desea activar la transmisión inteligente? Puesta en marcha. Como jugadores novatos y experimentando un juego holográfico por primera vez, todos decidieron comenzar por unanimidad.
Inmediatamente después, ante la mirada algo atónita de Orochimaru, las manos de los jugadores comenzaron a formar rápidamente sellos. El proceso fue impecable, como si hubieran recibido un riguroso entrenamiento previo. Luego, se lanzó un alambre de acero y se fijó al árbol. Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Con un coro de gritos, docenas de llamas se extendieron a lo largo del cable de acero en un instante, quemando rápidamente los árboles hasta convertirlos en cenizas negras. Vaya, qué rápido. Al ver esto, la mirada de Orochimaru se agudizó ligeramente. Puede que otros no lo supieran, pero ¿no lo sabía Orochimaru? Esos simbiontes bestia con cola habían nacido hacía menos de 2 días. Antes de eso, ni siquiera tenían conciencia, y mucho menos ninjutsu. Aunque hubieran adquirido fuerza de voluntad, solo fue por unas pocas decenas de minutos. Apenas podían comunicarse, pero su capacidad de aprendizaje era simplemente asombrosa. En el recuerdo de Orochimaru, le llevó más de una semana dominar la técnica del fuego del dragón. Y estos simbiontes bestia con cola solo la usaron durante unas pocas decenas de segundos. De hecho, solo lo vi una vez. Sin embargo, justo cuando Orochimaru todavía estaba pensando, un gemido repentinamente estalló del grupo de jugadores. ¡Caramba! El cable no se ha ido. Al pronunciar estas palabras, Ultraman Taro, atado con cuerdas de acero al estilo japonés, estalló en llamas. En un instante, consumió más de la mitad de su fuerza vital. Cuando recobró el sentido y se levantó del suelo, Taro estaba desaliñado y apático. Amigo. ¿No te has puesto como objetivo? ¡No! Al oír la pregunta del jugador, Otsutsuki Taro negó con la cabeza con tristeza y dijo, era un gran fan de Naruto en la universidad. Pensé que era solo un sello manual, ¿verdad? Podría hacerlo yo mismo. Pero nunca imaginé que al blandir la cuerda, me golpearía directamente. Cielos. ¿De verdad hay alguien que recuerde los sellos de mano para un movimiento tan insignificante? Al escuchar las palabras de Otsutsuki Taro, el jugador a su lado también se sorprendió. Una cosa es recordar los sellos de mano para un ninjutsu popular como la técnica de la gran bola de fuego, pero la técnica del fuego del dragón solo apareció 5 veces en total. No, solo unas 3 veces en total. Taro Otsutsuki se rascó la cabeza y dijo, pero creo que es mejor realizar los sellos de mano yo mismo, porque es bastante rápido una vez que te acostumbras, y el lanzamiento inteligente no parece afectar a los compañeros, y además ahorra más chakra. Mientras hablaba, Otsutsuki Taro señaló las barras de salud y maná en su frente. Aunque su salud era mínima, Otsutsuki Taro había consumido 1/3 menos de chakra que los demás jugadores. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Kian de Shou Polygonum Multiflorum, para la 4ª calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, los jugadores circundantes se detuvieron un momento, notando este detalle. Sin embargo, solo lo notaron brevemente y no le prestaron mucha atención. En su opinión, esto simplemente formaba parte del diseño del juego. Esto es, por supuesto, diseño de juego. Otsutsuki Oten no creía que un otaku sedentario en el mundo real pudiera compararse con un ninja inmerso en la 4ª Guerra Mundial y shinobi en cuanto a precisión de habilidades en tales circunstancias. Así que, Otsutsuki Oten simplemente implantó un módulo de lanzamiento de hechizos inteligente en el subsistema. Sin embargo, usar este módulo consume mucho tiempo, y es imposible para Otsutsuki Oten proporcionar una guía de trayectoria 24/7. Por lo tanto, se implementó un programa predefinido que permite a los jugadores lanzar los proyectiles usando su propio chakra. Esto, naturalmente, conlleva un mayor consumo de chakra. A medida que el juego avanza y la fuerza de los jugadores aumenta, es probable que se liberen gradualmente de la influencia del lanzamiento automático. ¡No! Hermanos. Algo no está bien. De repente, un jugador con super popular Dokshen sobre su cabeza señaló a Ultraman Taro y dijo, esa técnica de fuego de dragón quemó el mosaico de Taro. Resulta que, para evitar que los jugadores crearan personalizaciones de personajes demasiado explícitas, y considerando que se trataba de una prueba interna, Otsutsuki Futen simplemente difuminó los rostros de todos los jugadores con un mosaico para mantener una apariencia humana normal. Incluso para otros jugadores, los rostros de quienes los rodeaban parecían los modelos prediseñados del juego. Los jugadores lo entienden, ya que el juego aún se encuentra en fase de prueba. Mientras no haya errores importantes de hardware, problemas como la falta de modelos se pueden solucionar y añadir más adelante. Ahora, tras un hechizo de fuego de dragón, el mosaico de la cara predefinida del exterior se quemó hasta quedar borroso. Tras recuperarse, apareció la cara predefinida del jugador.
Al oír las voces de los jugadores, Orochimaru, sumido en sus pensamientos, levantó la vista inconscientemente y vio una cabeza corta y cilíndrica. Aunque corta y gruesa, su papada era tan grande como un puño. El puente de la nariz conectaba la papada con la frente, con venas abultadas, barba poblada y calvicie, y el pelo creciendo justo alrededor de la barbilla. Todo el rostro era enorme, dando la impresión de un pene retorcido, o quizás, un pene que había cobrado vida. Orochimaru. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Qué clase de bestia con cola es esta? Aunque todos los jugadores parecían iguales, Orochimaru podía distinguirlos por sus gestos y características físicas. Pero ahora, Orochimaru solo se sentía extremadamente desconcertado. Sabía que había muchos pervertidos entre los ninjas. Pero ni siquiera él se había encontrado con algo así. Tras darse cuenta de que su apariencia había sido expuesta, Ultraman Taro no se enojó en absoluto. Al contrario, se emocionó aún más, sacudiendo la cabeza y gritando: «Oigan. Chicos. ¡Qué guapo soy! Soy increíble. Vaya, hermano. Llevas un tiempo trabajando en esto, ¿no? ¡Genial! ¡Genial! Espera, parece que va a usar la técnica fuego de dragón para quemarse, ¿verdad? Yo también voy». Inspirados por Ultraman Taro, los demás jugadores también tuvieron una idea. De repente, justo frente a Orochimaru, vieron a los simbiontes bestia con cola restantes, tras ver la cabeza balancearse de un lado a otro por un instante, decidir inmolarse. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Orochimaru pensó que había caído en una especie de ilusión, pero después de que el fuego se extinguió, lo que siguió fue una gran exhibición de todo tipo de criaturas extrañas. ¡Guau! La apariencia de un dios antiguo. ¡Qué parecido! ¡Madre mía! Ultraman. Konoha rebosa talento. ¿Cómo podríamos perder esta guerra mundial, ninja? Dime cómo podríamos perder. Al oír las fanfarronadas de los internautas, Ultraman, que se pellizcaba la cara, agitó la mano y dijo: «No solo estoy fanfarroneando con mis hermanos. Cuando llegue la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, si Kaguya Otsutsuki se atreve a salir de la luna, desataré inmediatamente un rayo cepillón y le haré saber quién ha estado intimidando a la nebulosa M78. Konoha es invencible». Orochimaru. ... Observando en silencio a la multitud, Orochimaru se frotó las sienes, con un ligero dolor de cabeza. Aunque había hecho todo lo posible por integrarse al grupo de simbiontes bestias con cola, por desgracia, aún no entendía cómo funcionaban sus procesos mentales. Entonces Orochimaru dijo: «Ahora que hemos aprendido la técnica del fuego del dragón, aprendamos un ninjutsu avanzado, la técnica de la gran bola de fuego». Mientras Orochimaru hablaba, también quería ver los límites de la capacidad de aprendizaje de estos simbiontes bestia con cola. Si bien tanto la gran bola de fuego como la del fuego del dragón eran ninjutsu de rango C, la gran bola de fuego era mucho más difícil de aprender. Como ninjutsu dominado por el clan Uchiha, la gran bola de fuego requiere exhalar chakra refinado por la boca de una sola vez, formando una enorme bola de fuego que sale disparada y explota al contacto, causando un daño que se encuentra entre los más altos del ninjutsu de rango C. Incluso muchos Jonin la usan en combate para suprimir el fuego y obtener ventaja. En comparación, aunque también es un ninjutsu de rango C, la técnica del fuego del dragón es mucho más sencilla de aprender. No requiere sostener llamas en la boca y la trayectoria del ataque se guía mediante cables de acero. Esta facilidad de aprendizaje y uso también implica un daño significativamente menor. Por no hablar de los Jonin, incluso muchos Chunin no la usarían en combate. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. En cuanto terminó de hablar, Orochimaru desató una gigantesca bola de fuego de aproximadamente 3 metros de diámetro. La furiosa bola de fuego, como un sol abrasador, explotó al impactar, partiendo docenas de árboles por la mitad. Las llamas se aferraron a ella, dejando solo restos carbonizados en un instante. En términos de poder destructivo, era un mundo aparte de la técnica del fuego del dragón. Al presenciar esta escena, los demás jugadores no mostraron ningún signo de tensión. En cambio, vitorearon ante la mirada desconcertada de Orochimaru. Es un jutsu bola de fuego. Es un jutsu bola de fuego que jamás podrá alcanzar a nadie. Eso sí que es un daño grave. Si fuera más grande, sería casi tan poderoso como el anillo del emperador de las llamas de Ace, ¿verdad? El movimiento de Ace fue al menos un ataque poderoso de la fruta llama llama. ¿Estás comparando esto con un ninjutsu de rango C? Bueno, se parece un poco, ni un perro comería la fruta llama llama. Hermanos, ¿están listos? Vamos a darle a Orochimaru una buena lección.
Mientras se pronunciaban las palabras, los jugadores formaron rápidamente y de forma uniforme sellos con las manos, y acto seguido, bolas de fuego del tamaño de balones de baloncesto salieron disparadas de sus bocas. Sobre todo ese tipo con cara de cretino. Sacudió la cabeza y una enorme bola de fuego salió disparada de la cara de ese cretino, simplemente salió disparada, simplemente escupió. Aunque esto era perfectamente normal para los jugadores, a Orochimaru le parecía increíble, si a los jugadores les tomaba más de 10 segundos aprender la técnica del fuego del dragón, la desataban casi al instante en que aparecía la gran bola de fuego. Desde la perspectiva de Orochimaru, los jugadores la aprendieron en tan solo unos segundos. Los talentos de estos simbiontes bestias con cola parecen ser incluso mayores de lo que imaginábamos. Al pensarlo, la mente de Orochimaru se aceleró. En los experimentos posteriores, Orochimaru respiró aliviado, pues los jugadores aprendían ninjutsu de rango C muy rápido. No podían aprender ninjutsu de rango B y A directamente a través del sistema en su nivel actual porque no era lo suficientemente alto. Esto alivió a Orochimaru. Si pudieran aprender directamente ninjutsu de rango A, incluso la fuerza de un genin sería aterradora, porque eran inmortales. En el campo de batalla, usar un ninjutsu de rango A, incluso si morían después, podría causar una destrucción inmensa. Además de eso, había otra cosa que preocupaba a Orochimaru. En comparación con el elemento fuego, los jugadores parecían ser mucho más lentos en dominar otros jutsu elementales. Incluso un ninjutsu básico de liberación de viento de rango C como liberación de viento. Gran avance, la técnica más básica, solo requiere exhalar una tormenta por la boca para atacar al enemigo, sin necesidad de sellos manuales. Sin embargo, en manos de los jugadores, el poder destructivo y la sutileza del control son muy inferiores a las técnicas de liberación de fuego. www.meu2288.com. Son todos los simbiontes de las bestias con cola especialistas en la técnica de liberación de fuego. Tras llegar a esta conclusión y después de un largo período de instrucción, Orochimaru estaba prácticamente seguro de una cosa. Estos jugadores, simbiontes bestia con cola, eran más hábiles en las técnicas de elemento fuego. Podían dominar rápidamente tanto la técnica de fuego de dragón como la técnica de gran bola de fuego, además de poseer un poder considerable. En comparación, otras técnicas como liberación viento, liberación agua, liberación tierra y liberación rayo, incluso si se dominan rápidamente, tienen un poder limitado. Con el mismo consumo de chakra, liberación fuego puede generar más de un tercio más de poder destructivo que las otras técnicas. Si hay algo más, es que su apariencia y sus nombres son demasiado extraños. Antes parecían gente común y corriente, pero tras ser quemados por la técnica del fuego del dragón, se reveló su verdadera apariencia. No es que su aspecto fuera insignificante, sino que resultaba totalmente repulsivo. Si bien el mundo ninja no prioriza la apariencia, parecerse a un pene sigue siendo demasiado extraño. Justo cuando Orochimaru estaba pensando en continuar la prueba, se oyó un golpe sordo y uno de los jugadores se desplomó al suelo. El repentino ruido sobresaltó a Orochimaru. Pero inmediatamente después, antes de que pudiera reaccionar, los demás jugadores cayeron al suelo uno tras otro, perdiendo el conocimiento. Ding. Has alcanzado tu límite de tiempo de juego por hoy. Si te interesa el juego, puedes publicar tus opiniones en el foro. El primer día de pruebas beta cerradas duró solo 3 horas. O tal vez, esta beta pública fue pensada originalmente por Otsutsuki Futen para determinar los hábitos de estos jugadores y las fallas y errores del sistema. Al ver que había alcanzado el tiempo máximo de juego del día y que su sesión se había cerrado, el rostro de Liku mostró una expresión de decepción. Aunque no sabía cómo expresarlo, la sensación de liberar la energía acumulada en su cuerpo era realmente muy satisfactoria. Especialmente el jutsu de la gran bola de fuego, donde llamas abrasadoras brotan de su boca. Completamente diferente a la forma en que un malabarista escupe espíritus para crear llamas, esta sólida bola de fuego formada de chakra es un espectáculo emocionante de ver explotar. ¿Y qué hay de League of Legends, CS, GO, Genshin Impact y Zelda? ¿Horizon Zero Dawn? No conozco ninguno de esos. Lo dejo. Tras experimentar la emocionante sensación de desatar habilidades realistas, Liku ya no tiene ganas de jugar a otros juegos. La única pega es el tiempo de juego increíblemente corto. El primer día solo ofreció 3 horas de prueba. ¿Qué se puede hacer en 3 horas? Pasó más de media hora saliendo de prisión, aprendió un par de habilidades y empezó una lección práctica con Kunai y Shuriken, y luego se acabó.
Pensando en esto, Liku abrió el foro del juego con una sensación de pérdida. El foro estaba dividido en dos áreas. Una sala de chat pública donde cualquiera, sin importar si era jugador o no, podía hablar libremente. Al principio, había bastantes comedores de trigo, pero con los esfuerzos de limpieza de los administradores, se había vuelto mucho más limpio, lleno principalmente de jugadores de varios juegos. Otra característica es la sección de comentarios de los jugadores, donde solo ellos pueden dejar sus opiniones. Por este motivo, esta sección es mucho más tranquila que el chat público. Al fin y al cabo, solo había alrededor de 100 beta testers en total. ¿Solo 3 horas? ¿Cómo puede ser tan rápido? Parece que no he hecho nada. Por favor, desarrolladores, denme un poco de respeto y manténganlo abierto 5 horas más. Es muy divertido, pero también muy corto. Planificador, estás haciendo sufrir a mi cuñada. Ubicación. Aldea Sunagakure, chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo es que nos encerraron 1 hora justo al principio del juego? Solo salimos para un pequeño descanso y el juego ya había terminado. ¿Es esto un simulador de prisión? ¿Solo 1 hora y media? En mi bando, en Kirigakure, todos los ninjas de Kirigakure son descerebrados. ¿Quién me apuñala hasta la muerte justo después de empezar un experimento? Arriba. ¡Qué terrible! Ven a Konoha. Estuve encerrado media hora y me liberaron. Incluso tengo un montón de misiones de historia. Acabo de iniciar sesión hoy y tuve un encuentro cercano con Orochimaru. Imagen. La imagen muestra a los jugadores posando con Orochimaru. Aunque sus rostros reflejan confusión y duda, la figura de Orochimaru sigue resultando profundamente familiar para muchos jugadores. Después de todo, este es un personaje que sobrevivió a la serie Boruto. Rayos. ¿De verdad tienen tanta suerte los de Konoha? Tienen a Orochimaru desde el principio. Aparte de los hermanos Raikage, todavía no reconozco a ningún ninja de Kumogakure. Injusto. Algo raro está pasando. ¿Por qué Konoha empieza tan bien? Maldita sea. Reembolso. Olvídense de los reembolsos, este juego ni siquiera es de pago. Intenté encontrar la manera de recargar, pero me bloquearon el acceso a Sunagakure durante más de 1 hora en cuanto llegué. Por suerte, los investigadores fueron un poco humanitarios y nos dieron cartas para que no nos aburriéramos demasiado, solo que nos miraban raro mientras jugábamos a las cartas, como si estuvieran mirando a monos. Es normal. En la historia del juego, todos somos simbiontes de bestias con cola, ¿no te da curiosidad ver a un grupo de monos jugando a las cartas? Me gustaría echarle un segundo vistazo. Aparte de aquellos que simplemente bromean, también hay jugadores que siguen la historia seriamente. Y hablando de eso, ¿qué hay del progreso en las otras aldeas? Nos obligaron a desconectarnos justo cuando empezábamos a aprender ninjutsu. Soy de Konoha. Prácticamente ya terminé de aprender todo el ninjutsu. Ahora estoy pasando al entrenamiento práctico después del tutorial para principiantes. Me pregunto cuándo podré hacer parkour subido a los árboles. Llevo años practicando la carrera del Hokage. Ubicación. Sunagakure. Acabo de salir y aprendí algunos ninjutsu de elemento viento. El tercer Kazekage parece ser un belicista y planea entrenarnos en armas de guerra. Ubicado en Kumogakure, similar a Sunagakure, también entrenan a sus tropas para convertirse en armas de guerra. Coordenadas. Iwagakure, igual que arriba. Yo, de Kirigakure, soy diferente a ti, ahora mismo estoy cargando mi barra de resurrección. Maldita sea. Nos atacaron 1 a 1 y nos apuñalaron hasta la muerte, aparentemente para usarnos como compañeros de entrenamiento ninja. Me he quedado sin palabras. Con razón nos convertiremos en la aldea de la niebla sangrienta en el futuro. ¡Amigos! Es normal. Después de todo, Kirigakure es la única aldea ninja aislada en el extranjero. Los japoneses tienen algunos problemas de razonamiento. Justo cuando los jugadores estaban charlando, una publicación destacada, de color rojo brillante y fijada a la vista de todos apareció de repente. Actualización oficial. Hemos recibido comentarios muy positivos de los jugadores. Tras 3 horas de beta cerrada, hemos identificado varias deficiencias en el juego y hemos actualizado el contenido de la siguiente manera. 1. Se actualizaron las palabras prohibidas en el ID jugador. Se añadieron términos especiales como Setsu Negro, Kaguya Hime y Sabio de los 6 caminos al sistema de palabras prohibidas. Quienes infrinjan el ID recibirán una tarjeta de cambio de nombre gratuita. Por favor, cambien su ID inmediatamente después de iniciar sesión. 2. Los jugadores tienen un alto grado de libertad para personalizar sus personajes. Se ha regalado un cupón gratuito para personalizarlos.
En el futuro, la libertad de personalización se modificará ligeramente según la apariencia original del jugador, con un límite del 15%. Los detalles estarán disponibles después de la actualización. Además, por favor, vístete de la forma más realista posible al jugar las misiones de la historia. Dentro de la pequeña y oscura habitación de Chibaku Tensei, la mirada de Otsutsuki Futen estaba aturdida. No era que fuera tan insensible. Principalmente, de 100 jugadores, más de 30 tenían ID con el prefijo sabio de los 6 caminos, y sus apariencias también. Algunas creaciones de personajes incluso sorprendieron a Otsutsuki Futen. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Hay demasiados aspectos impredecibles para los jugadores, incluso 3 horas fueron suficientes para causarle muchos problemas a Otsutsuki Futen. Dejando todo lo demás de lado, las identificaciones, la creación de personajes y los modismos son problemas que deben abordarse con cuidado. Si bien no se pueden configurar los modismos, la identificación y la personalización de los personajes aún se pueden controlar hasta cierto punto. Observando al atareado Otsutsuki Outen, Otsutsuki Kaguya frunció los labios, pero permaneció en silencio. Quería ayudar. Después de todo, enfrentarse al ataque del clan Otsutsuki tras dejar Chibaku Tensei era su responsabilidad. Por desgracia, Kaguya estaba dispuesta, pero no podía hacer nada. Cada vez que iba, Otsutsuki Outen la despedía con la excusa de: por favor, no causes problemas. Venerada como la diosa del conejo por los ancestros del mundo Naruto, y como asceta, Kaguya Otsutsuki rara vez mostraba fluctuaciones emocionales. Incluso cuando el clan Otsutsuki enfrentaba una crisis, siempre la afrontaba sola, y ni siquiera estaba dispuesta a decirles nada a sus hijos. Ahora, al ver lo mucho que Otsutsuki Oten se preocupaba por sus asuntos, Otsutsuki Kaguya inexplicablemente sintió una ligera agitación en su corazón. Ah, esto es realmente agotador. Kaguya miró a Otsutsuki Iten, quien le daba la espalda y solo podía sentarse en silencio, esperando a que terminara su trabajo y tuviera tiempo libre para charlar con ella. Sin experiencia en comunicarse con la gente, Kaguya solo podía usar el torpe método de esperar. Aún así, Kaguya Otsutsuki aún sentía una sensación de desconcierto sin precedentes. A través de la conexión mental, también podía ver los movimientos de los jugadores. Lo que Kaguya no entendía era qué papel podían desempeñar estos débiles jugadores, estas almas de otro mundo. A juzgar solo por su fuerza, y ni hablar del clan Otsutsuki, incluso cualquier aldea ninja al azar podría eliminarlos. No lo entiendes. Al percibir los pensamientos de Kaguya Otsutsuki, Ten Otsutsuki negó con la cabeza. Aunque en esencia son almas de gente común de otro mundo, su creatividad es incomparable con la del mundo ninja. Una vez que se rompen las ataduras de sus cuerpos físicos, incluso si su poder es ligeramente limitado, aún tienen infinitas posibilidades. Al escuchar las confiadas palabras de Otsutsuki Ten, Otsutsuki Kaguya permaneció evasiva, pero en cambio centró su atención en observar a los jugadores. Los jugadores de los que habló Otsutsuki Ten, que poseían un potencial ilimitado, ahora estaban reunidos alrededor de una pila de estiércol, maravillándose de ello. La historia comienza con Miguri escondido entre los arbustos. Oculto tras un gran árbol, el joven Miguri miraba aterrorizado a la reunión de pervertidos. Se había levantado para hacer ejercicio por la mañana, había corrido 2 vueltas al campo de entrenamiento y le dolía el estómago. El baño estaba un poco lejos, así que no tuvo tiempo de ir y se alivió torpemente en un trozo de césped. Poco después, Migui vio a un grupo de personas caminando hacia él al principio. Migui pensó que eran personal de limpieza, pero para su sorpresa, en lugar de recoger la caca, se pusieron en cuclillas en círculo. Chicos, es la primera vez que veo un juego con texturas tan detalladas en la caca. Madre mía, hasta puedo ver el humo blanco que sale. Genial, absolutamente genial. Con la llegada del segundo día y la reapertura del servidor, los 20 ninjas de la región de Konoha se conocieron tras charlar toda la noche. Aunque venían de lugares diferentes, todos eran jugadores veteranos con sus propias perspectivas del juego. Efectivamente, mientras más de 20 personas se maravillaban ante un montón de excrementos, Liku, el jugador con el id Ultraman Taro, tomó un palo de madera y comenzó a pincharlo. ¡Madre mía! Hasta hay animación. ¿Acaso el modelador de este juego tenía un montón de cosas en la cabeza mientras dormía? ¡Wow! Incluso produce texturas sedosas. Sé que es un juego de alta tecnología, pero ¿es realmente necesario llegar tan lejos? Esta caca incluso tiene humo blanco, así que también debe oler, ¿verdad?
Un jugador con el Ping Bunny intervino, con los ojos llenos de una determinación intrépida, casi temeraria, de dedicarse a la ciencia. Espera un minuto, estoy ajustando mi sensibilidad gustativa. Héroe. Un héroe. Sin mencionar a nadie más, incluso Taro, que estaba a un lado, no pudo evitar secarse las lágrimas inexistentes de las comisuras de los ojos. Como se esperaba del que tiene la identificación Ping Bunny. Eres el elegido de los baños de Konoha. Están aquí. Dicho esto, el conejito rosa aumentó su sensibilidad olfativa del 10% al valor máximo del 30%, luego giró 360 grados en el aire, arrodillándose y colocando su cabeza 3 centímetros por encima de la caca. Lo estoy blanqueando. Apesta. El conejito rosa se echó hacia atrás apasionadamente, a 3 veces más velocidad. ¡Oh! Somos los campeones. Conejito rosa. Eres mi dios. Al presenciar esto, los jugadores cercanos vitorearon y tocaron los tambores. Animado por el pionero, Ping Bunny, un joven enérgico con un peinado en forma de sandía, se adelantó de repente, con los ojos brillando de una determinación inquebrantable. Yo también me uno. Espera. Personalización de tu personaje. Vas a. Así es. Al oír las exclamaciones de asombro de los jugadores a su alrededor, el jugador que había creado con tanto esmero el rostro de un anciano en el rostro de Baihue lo fulminó con la mirada. Su ID de juego era Ming Liu Qingxi, y sintió las miradas de asombro de quienes lo rodeaban. Aunque también sentía fuertes náuseas, incluso en el mundo del juego, sentía claramente que se le revolvía el estómago, que cada célula de su cuerpo luchaba y gemía, pero la atmósfera ya había llegado a ese punto. Que os jodan. Hagámoslo, hermanos. Un brillo feroz apareció en sus ojos, y el octavo jugador, Ming Liu Qingxi, agarró rápidamente el excremento, como si temiera que alguien más se lo arrebatara. Apretó el brazo con fuerza, y el pegajoso excremento brotó entre sus dedos, salpicando a los demás jugadores y causándoles daño psicológico, antes de que se lo metiera en la boca. Un hombre de verdad no usa solo una pizca en la punta de los dedos. Sí. Entonces se oyó un largo y prolongado sonido de vómito. Ming Liu Qingxi, con el rostro pálido, se arrodilló en el suelo y vomitó violentamente. Con cada vómito, sus puntos de salud se desplomaban, adquiriendo un tono verde oscuro venenoso. Un jugador de nivel 1, con apenas un mínimo de chakra y salud, murió vomitando sangre en menos de 3 segundos. Al ver el cadáver de Lao Ba tendido en el suelo, vomitando sangre y con Olige aún pegado a la comisura de sus labios, los jugadores que lo rodeaban no sintieron tristeza, ira ni decepción al apartar la vista. Al contrario, se tomaron de las manos con entusiasmo y bailaron tras presenciar la escena. Dios. Tú eres el Dios verdadero. Una escena famosa recreada. Una escena del inframundo recreada. Puedo dar fe de ello. Este jugador fue quien destrozó personalmente a Kaguya Otsutsuki. Lo único es que ese pequeño bastardo de Kishimoto no pudo aceptarlo y lo borró. Ahora que lo he vuelto a ver, estoy muy emocionado. Somos los campeones. Amigos míos. En medio de los vítores de los jugadores, la celebridad resucitada Qingxi fue levantada por ellos, como si estuvieran criando a un héroe. El rostro de Matt Kai se llenó de sorpresa. La sorpresa de ver su visión del mundo destrozada. Mientras tanto, escondidos en un árbol cercano, observaban y estudiaban al grupo de jugadores, simbiontes bestia con cola. Incluso Orochimaru, que presenció la escena, no pudo evitar fruncir los labios. Él, un pervertido, pensó que era demasiado pervertido. Al ver que estos jugadores se encaminaban hacia el humor escatológico, Orochimaru, decidido a convertirlos en máquinas de matar y enviarlos al campo de batalla, no pudo quedarse de brazos cruzados. Saltó del árbol y usó la técnica de la gran bola de fuego para reducir a cenizas al octavo clasificado, Celebrity Green Sheet, junto con sus excrementos. Cuando el famoso Qingxi revivió, Orochimaru miró a los desconcertados jugadores que tenía delante y dijo con cansancio: acabemos con este juego inútil. A continuación, haremos entrenamiento práctico. Además del ninjutsu, el kunai y el shuriken son las principales armas que se usan en las batallas de Genin. Al escuchar las palabras de Orochimaru, los jugadores permanecieron impasibles, observándolo con recelo. Debido al ataque anterior, Orochimaru había pasado de ser un aliado neutral a un enemigo neutral. Aunque la barra de salud era larga, una vez visible, a los jugadores les resultaba difícil ignorarla. Al percibir la extraña sincronización de los jugadores, Orochimaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Pero tras un instante de reflexión, se dio cuenta de que, si bien estos simbiontes bestia con cola podían aprender ninjutsu con extrema rapidez, su experiencia y habilidades de combate eran muy deficientes. En opinión de Orochimaru, ni siquiera necesitaba ninjutsu. Un simple taijutsu bastaría para aniquilarlos a todos sin dificultad. Con ese pensamiento en mente, Orochimaru no prestó mucha atención y simplemente se quedó allí de pie, tranquilo. Mientras tanto, los jugadores intercambiaron miradas. Conejito Rosa. ¿Qué tipo de equipo asombroso crees que podríamos conseguir si le damos una paliza a Orochimaru? Hay muchos más. Al oír las palabras del Conejo Rosa, Ultraman Taro, un fan de Naruto de toda la vida, dijo: Orochimaru, ese viejo bastardo, es el discípulo personal del tercer Hokage. Puede recorrer el pergamino de los sellos sin siquiera tener que informarlo. Sello de los 4 símbolos, técnicas de clon de sombras múltiples, reencarnación del mundo impuro, etiquetas explosivas mutuas, caramba, se me hace agua la boca. Eso no es todo. Al oír las palabras de Taro, el Conejito Rosa tragó saliva con dificultad y dijo: también está el triple Rasomon, el sello de los 5 elementos y el ninjutsu prohibido que él mismo investigó. La técnica de la serpiente de 8 cabezas, el jutsu de reanimación. La técnica de sustitución del estilo Orochi, las manos de la serpiente de sombra oculta, la espada Kusanagi que le dio dolor de cabeza al tercer Hokage, el ninjutsu que la acompaña, la espada celestial, y en el futuro, un sello maldito que puede usar energía natural. Santo cielo. Hermanos, ya no puedo contenerme.